Bienvenidos al Capologist. Se acabó, se echó el telón. La Super Bowl 60, Seattle Seahawks, el equipo campeón. Una final para el recuerdo, aunque no quedó casi ni rastro de lo tan absoluta que fue la victoria. Aparentemente, Seattle solo gana Super Bowls así. Un partido que nunca terminó de salir de su caparazón, un partido que nunca dejó de parecer una especie de simulacro. Una muy buena defensa y una defensa absolutamente histórica. Ganó la segunda de las dos porque está a la altura de las mejores jamás. En consecuencia, recompensada con un anillo de campeón. Desde Witherspoon a Julian Love a Byron Murphy. Porque si algo pudo salir mal para los New England Patriots en esta ocasión, salió mal. No fue una buena Super Bowl para Drake el año pasado y no lo fue para May esta tampoco. Tan poco tuvieron los Patriots para dar. Todo se lo quitó este equipo de Seattle, con Mike McDonald haciendo historia como entrenador, con Sam Darnold 5 equipos después campeón. Un partido que de tan lógico casi aburrió. El único conejo que fue sacado de la chistera fue al descanso, pero donde no se descansó fue por la noche en la ciudad Esmeralda. Los Seahawks son campeones de la Super Bowl y esto es el Capologist. Mi nombre es Ander Iturralde y junto a mí se encuentra una estelar colección de invitados que comienza por Adrián Cobo. ¿Cómo estás, Adri? ¿Qué tal? Muy buenas. Bien cansado, no vamos a engañarnos, porque las horas son las que son para, para ver la Super Bowl. Yo he Pero dormido bueno, 3 horas, Adri, en un sofá. son 1 hora y media más de lo que he dormido yo, así que bien, me Ah, gusta. mira. Ah, mira, pues bien, bien. O sea Lujo. O que, sea, todo según sí, se sí, mire los en lujos esta vida, ¿eh? sí, sí. O sea, ha habido un momento en la mitad de la tarde que el estado de privación de sueño ya era gordo, pero ya Ya. estamos decentes para grabar. Pero Sí, yo, fuera de eso, yo he pues tenido que, bueno, yo me he una tenido que Super tomar Bowl. uno de estos, Adri. O sea, a ver si lo puedo. No, Podemos no se ponerlo ve. ahora. Ah, un cafecito. Sí, Un triple, cafecito. triple expreso de Starbucks en una lata, ¿eh? Cuidado. Así que Increíble. ahí Yo, está. yo, yo voy a cero cafeína hoy, o sea, pero. Y nada, a ver si aguantamos. A ver si aguantamos más de lo que aguantó el partido ayer, porque no teníamos Mm. la sensación de estar viendo mucha competitividad, a pesar de que la defensa de Patriots se agarró al partido como pudo en muchos momentos. Y nada, bien, acaba una temporada de NFL y empieza lo bueno de verdad, que es el draft y la offseason. O sea, es Empieza lo decir, bueno de la verdad, o sea, temporada. es decir, ahora nos vamos, Adri, entran Álvaro y Guillama, cierran las puertas, cierran las ventanas, encienden un micrófono y de aquí ya de seguido hasta abril ellos dos. Sí, me parece bien. O sea, 2 mesecitos escuchándolos a ellos sin hacer nada está bien. O sea, no me importa. Está muy bien. Y lo que también está muy bien es la presencia, como no podía ser de otra manera en el día de hoy, de Rafa Cervera. ¿Cómo estás, Rafa? Yo estoy de acuerdo, la temporada no se ha acabado, ¿eh? Yo he dicho se acaba la temporada, no se ha acabado, la temporada acaba oficialmente con el Tomasi Day, que ya veía gente que decía en redes, faltan tantos días para el Tomasi Day, o sea que ahora seguimos, no hay fútbol americano, eso es cierto, pero obviamente hay muchos dimes y diretes, muchas cosas, ver cómo los entrenadores se instalan en sus nuevos equipos, etcétera. Y bueno, de dormir más o menos igual que Ander, un poco más que Ander y más o menos como Ander, pero bueno. Y nada, en la Super Bowl es curioso, pero ocurrió, lo decías en la entradilla, Ander, ocurrió un poco lo que tenía que ocurrir, ¿no? Y tan ocurrió que fue hasta insulso por algunos momentos, ¿no? Y fue apasionante ver a la defensa de los Seahawks y cómo ajustaron. Yo creo muy bien también la defensa de los Patriots manteniendo al equipo en el partido, pero ocurrió lo que tenía que ocurrir, ¿no? Y ahora ya lo analizaremos con calma. Pero bueno, una Super Bowl en una temporada en que ha ganado, si no ganado, es el equipo que ha sido el mejor. Y felicitar aquí pues a todos los Seahawkers y entre ellos, entre los aficionados de los Seahawks, especialmente a Santi Cervera y a Nacho Cervera. Porque, bueno, Nacho, ¿no? Los sueños pueden ser realidad, ¿no? Estar en el estadio cuando los Seahawks ganan la Super Bowl de la manera en que la ganaron, tan dominante, pues desde luego tiene que haber sido muy bonito, sin lugar a dudas. Así es, así es. El estadio además del máximo rival Sí, sí, de los Seattle además, para más Seahawks. nivel, ¿no?
Para más Inri. Podemos incluso felicitar a Guillaume Boyer, pero no lo vamos a hacer, que ya suficientemente bien vive ese hombre. Y finalmente es vuestro ídolo y el nuestro, es Santiago Tomasi. ¿Cómo estás, Tomasi? Muy buenas, pues la verdad es que bien, fue un partido ayer, bueno, fue ciertamente decepcionante en cuanto a, sobre todo en cuanto al ataque de Patriots, pero creo que fue un buen partido, creo que fue un partido interesante, hay mucho que analizar de la defensa de Seattle, hay bastante también que analizar de qué fue lo que falló en New England para este encuentro, y en general una temporada casi intensa, es una temporada complicada a muchos niveles, contento en parte de que haya terminado, tampoco voy a mentir ahora, pero bueno, con ganas de hablar un poco de todo lo que tenemos que comentar y de bueno y del partido, de las noticias que han salido de off-season, que ya estamos a día 1 y ya tenemos información como para hacer un par de programas más. Y sobre todo yo quería, aquí ahora para el inicio, pues agradecer un poco a todo el mundo. Primero, evidentemente, a la audiencia por haber estado con nosotros toda esta temporada. Y luego también a toda la gente que ha hecho programas con nosotros, no solo pues, a los que estamos aquí, es decir, no solo a Rafa, que está siempre, no solo a Ander, que ha hecho pues, prácticamente todos los jueves y ha echado una mano sobre todo cuando Paco no ha podido presentar. Adri, obviamente experto en CAP y que siempre que ha faltado gente ha hecho una mano. Álvaro, que es cierto que los programas de lunes no ha estado tanto, pero al principio de temporada cuando Nacho no podía ha sido él quien ha tenido que estar y luego también ha estado siempre para el Rincón del College. Guillaume, 3/4 partes lo mismo con Rincón del College. Russo, con todo el tema de las batallas de playoff, todos nuestros expertos en fantasy, que es una absoluta barbaridad el programa que hacen el comisionado, me parece que es una absoluta pasada, con Daubir, por ejemplo, nuestro médico también, que ha estado ahí con nosotros cuando había alguna lesión grave, y en general también a todo el trabajo que se ha hecho. Creo que ha sido una temporada intensa, creo que ha sido una temporada donde, bueno, se ha tenido que ir al límite porque los partidos internacionales y la llegada a Madrid nos ha llevado pues a un límite importante en cuanto a fuerzas, pero creo que ha salido muy bien. Entonces, simplemente eso, agradecerle a todo el mundo y estar muy contento con el trabajo hecho. Y yo, obviamente, pues dentro de mi trabajo en Dazón, agradecérselo no a la gente que sale en pantalla, que eso obviamente pues ya merece el reconocimiento y lo tiene por parte de todo el mundo, sino a la gente que está detrás, que es la gente que hace que esto sea posible y que todo funcione. Entonces, desde la gente de social, de news, toda la peña de producción y demás, pues que muy agradecido a todos porque se ha hecho lo mejor que se ha podido. Quizás no sea un trabajo de 10, pero sí lo mejor que se ha podido. Y a Paco Virués también. Correcto, obviamente a Paco y a Nacho y a Santi, obviamente, con la historia y con todo lo que hacen, y a Rafa también, evidentemente. Pero a Rafa no, a Juan. Juan Jiménez, sí, claro, sí. Juan Jiménez, con Guiner y Nacho y Paco, Juan obviamente. Jiménez es un especialista, como no, como esos fullbacks que lo meten para esa última yarda, ¿no? O sea, sale. Es Kyle Juszczyk. Exacto, Kyle Juszczyk Jiménez, además. Menos mal que no está Guillaume porque diría que es Pucanacua. Estuvo 3 horas en Alicante diciendo Pucanacua es un fullback. Guillaume, que se cae desde los Alpes en Italia, que muy bien está ya. A ver, muchas cosas que las que tenemos que llegar. Bueno, emocionado ante las palabras de Santiago Tomasi, absolutamente espectacular introducción. A ver, antes de entrar ya en materia, en harina con el partido, no podemos empezar este programa sin recordar a nuestros queridos oyentes que está patrocinado el Capolotis por Stripes, vuestra agencia de viajes de referencia. Si alguna vez queréis ir a ver deporte a Estados Unidos, con todo el itinerario cubierto desde el primer hasta el último detalle, despreocúpate y disfruta del deporte al otro lado del Atlántico con Stripes. Toda la información para ello en stripes.es. Y el Capolotis también está patrocinado por Rock and Blues Café Zaragoza, nuestro lugar de referencia, no solo en la cuarta ciudad más poblada de España, sino en todo el territorio ibérico, un lugar fantástico para tomarte algo, sea cualquier tipo de cóctel, o un agua con gas, si sois Ander Iturralde, pero también para escuchar música en directo, para ver los partidos de NFL, Rock and Blues Café Zaragoza, que además, y es de rigor mencionarlo, tuvieron un absoluto fiestón para ver la Super Bowl en compañía este pasado domingo, una velada arrolladora en la que, por lo que hemos podido ver en imágenes, a posteriori se lo pasaron en grande y podéis ver más detalles de todo eso en las redes sociales, tanto del Capolotis como de Rock and Blues Café Zaragoza. Y así, bueno, veréis que no os vais a querer perder la siguiente de sus fiestas para ver NFL. La siguiente seguramente sea la jornada 1 de la temporada 2026-2027 en Zaragoza, también con el Capolotis, como siempre. Muy bien mencionado eso.
que no pude Sí. ir, hablé con Pachi, obviamente, pero al final pues estuve en la COPE en el tiempo de juego con una Super Bowl un poco especial. Estás muy solicitado, Rafa. O sea, hace No, falta pero clonarte. mi ilusión era ir a Rock and Blues. Me parece que como esta temporada tendré que buscar una fecha para visitar a Rock and Blues cuando no haya temporada de NFL. Pero bueno, un abrazo desde aquí un abrazo caluroso, sin lugar a dudas, a Gran Pachi, uno de los grandes amigos, ¿no? de esta trayectoria, ¿no? Tomás, quizá lo más bonito del podcast del Capologist es toda la gente que hemos ido conociendo y toda la gente con la que hemos ido entablando amistad en este periodo que ya va para su 6º año, va a completar su 6º año y sin lugar a dudas Pachi es uno de ellos, uno de los primeros de la lista. Completamente. Muy bien, pues eso por ahí. También tengo que mandar un saludo a @ForestLive, Borja García, en alineación indebida, que reclamaba que se mencionase al Nottingham Forest en el programa de repaso a la Super Bowl en el Capologist, ya que estoy yo presentando, pues rapto este programa. Que no se preocupe, que el año que viene también será el programa de Championship, donde se va a hablar del Nottingham Forest. Sí, señor, efectivamente. Así que la si última queréis media horita de alineación indebida, ¿eh? Así es. Si queréis escuchar más de Premier y a Borja García y tal y a Nottingham Forest, escuchar la alineación indebida. Pero hoy aquí nos toca la Super Bowl. Ya escuchamos la reacción más en caliente de Nacho y Paco, nada más terminar el partido. Y ahora, bueno, con unas ya horas de reflexión, unas 18 horas más o menos después de terminar el partido, aquí estamos reunidos, bueno, para reflexionar un poco sobre lo que nos ha dejado. Un partido, bueno, pues al final especial, como todas las Super Bowls, obviamente, y que fue al final pues una victoria arrolladora, Adri, de los Seattle Seahawks, ¿no? Muchas maneras de encarar el análisis de este partido, ¿no? Que, bueno, pues había esa sospecha, ¿no? Por mucho que es una final y son dos muy buenos equipos los que siempre se enfrentan en un escenario así, los Seahawks daban un poco esa impresión, ¿no? El cliché de la semifinal, de la final de la NFC, de la NFC, de la final de conferencia, de la final de campeonato, pues nos hacía pensar que el campeón de ese partido, el ganador de ese partido entre Seahawks y Rams, podía llevarse la Super Bowl y finalmente así ha sido con una pues eso, actuación atronadora de esta defensa, ¿no? Bajo la sombra de la Legion of Boom de hace tantos años y que ahora pues está de alguna forma formando su propio camino y su propia leyenda con una victoria como esta. Yo lo que creo, o sea, bueno, comentabas el tema de los Seahawks o los Rams. A mí me parece que yo tuve la fortuna de comentar ese último partido de temporada regular de los Seahawks, donde se jugaba muchísimo porque jugaban el estadio donde han ganado la Super Bowl y si no ganaban a los 49ers, los 49ers eran campeones de división y los Seahawks tenían que ir por el lado del wildcard. Y yo, de verdad, en años, no he visto un equipo tan dominante, una defensa tan dominante como la de los Seahawks ese día, y esto también lo hemos visto en los playoffs. La gente decía, pero es que no ganaron de tanto, pero es igual, la Super Bowl tampoco ganaron de tanto y fueron aplastantemente dominantes. Yo creo que el único equipo que les podía hacer daño eran los Rams, y ya lo vimos, ¿no? Porque además Nacho ya lo ha explicado muy bien, que a McDonald le cuesta mucho defender a McVay, ¿no? Que defendía muy bien a Shanahan, pero le costaba a McVay. Y yo creo que es esto. Me parece que los Patriots, si se hubieran tenido que enfrentar a los Rams, hubieran tenido alguna opción. ¿Por qué? Porque los Rams tienen una defensa muy buena, pero no tan buena como la de los Seahawks. Los Seahawks, al borrar a los Patriots, el ataque de los Patriots del terreno de juego, pues entonces fueron como madurando la cosa, ¿no? Masticándolo poco a poco. Tanto que Myers, o sea, no se jugó ni cuartos downs, ¿no? Batió el récord de field goals en una Super Bowl, convirtiendo 5, y luego un dominio total de las trincheras. Con unos Patriots que creo que en defensa están muy bien, yo creo que tienen una gran defensa, pero que en ataque, ya lo habíamos comentado, tienen un margen amplio de mejora en la línea, por supuesto. No sé si Will Campbell tiene que jugar dentro en vez de jugar fuera. Y en cuanto a skill players, sobre todo los grupos de wide receivers, no es un grupo de wide receivers elite ni mucho menos en NFL. Me hace gracia que carguen un poco, es lógico, ¿no? Carguen las cosas con May. Lógico, es el quarterback, tiene que recibir, pero bueno, yo creo que el problema, aunque May es la figura clave del ataque de los Patriots en un futuro, y me parece, no sé si la lanzo ya ahora o me espero, que un debate muy interesante es
o sea, siempre ha ido por ciclos, ¿no? Primero dominó claramente la conferencia, bueno, primero si os vamos a la historia de Vince Lombardi y compañía, pues la NFL, lo que después fue la conferencia nacional, luego la americana, un dominio aplastante con los Steelers, los Dolphins ganando cada año la Super Bowl, luego la nacional con aquellos 49ers, Cowboys, etcétera. Luego con la americana jugaban Peyton Manning y Tom Brady, pues generalmente ganaba y Big Ben, generalmente ganaba la americana. Y ahora me parece que el dominio de la nacional en las últimas 2 temporadas es abrumador, abrumador. Y yo creo que aquí un poco Y a pesar, Rafa, de estar todos los mejores supuestos quarterbacks en la AFC. Sí. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar la temporada que viene con los Mahomes, Josh Allen, Lamar, cuando ya vienen nuevos, están emergiendo nuevos, como obviamente May, Bo Nix, etcétera? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿A dónde nos lleva? Yo creo que es un tema muy interesante. Yo creo que la americana está abierta y la nacional también, pero ¿qué dices? La nacional quizá más compacta, con equipos más sólidos, la americana más con quarterback referencia, no lo sé, pero sí que el dominio de la nacional en los 2 últimos Super Bowls ha sido tremendo, ¿no? Así es, a ver, se nos ha caído Santiago Tomasi y de repente ha aparecido un Nacho Cervera salvaje, o sea... ey, a mal número 14, Nacho Cervera sustituye a Santiago Tomasi. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal San Francisco? ¿Estás en como Ander o no? Yo estoy en San Francisco, voy a ir camino al aeropuerto en breve. ¿Vas andando al aeropuerto? Iba a decir la misma pregunta. A ver. Bueno, voy andando al metro. ¿Cómo se tiene que ir andando al metro? Bueno, ahí está. No, está bien. Adri y yo ya pasamos demasiado tiempo juntos, pensamos las mismas chorradas. Sí, demasiadamente colmena en este momento. Sí, de verdad. O sea que Nacho, no tienes ni para salir dentro del coche, ¿no? No, Aquí ya nos hemos convertido en peatones. Sí, efectivamente. Uno de los pocos lugares de Norteamérica en los que uno se puede convertir en peatón de manera razonable. A ver, reconduzcamos esto. Adri, a ver, hay muchas cosas para comentar y Rafa destacaba en enorme medida la defensa de los Seahawks. Y claro, así como pues la NFC parece tener ahora este dominio y a través de los Seahawks en esta ocasión, a pesar de estar, como hemos dicho también, muchos de los mejores quarterbacks en la otra conferencia, claro, sí, hemos tenido aquí algo muy novedoso con esta victoria de los Seahawks, tan novedoso que es la primera vez en la historia que un play caller exclusivo de la defensa como Mike McDonald ha ganado una Super Bowl. Nunca había ocurrido, es decir, Bill Belichick en cierto sentido, compartiendo responsabilidades del play calling en defensa, pero técnicamente Mike McDonald se convierte en el primero y ejemplifica, por así decir, pues el excelente trabajo que han hecho en estas 2 temporadas en Seattle y bueno, una defensa que numéricamente en EPA, en puntos esperados añadidos, está solo por detrás en cuanto a actuación en una Super Bowl de los Ravens del 2000. A ver, como es la primera vez que pasa, porque ya escuchamos ayer en plan en algún lado, no, esto es un cambio de tendencia. Y es como, si es la primera vez que pasa, no es un cambio de tendencia. Es una anomalía. Claro, tenía que pasar 2 o 3 veces por lo menos. Claro, exacto. Entonces, puede ser el inicio de un cambio de tendencia, pero no lo está siendo ahora. A ver, la realidad es que, bueno, Mike McDonald ha conseguido esto, pero evidentemente hay un trabajo técnico de staff en general de primer nivel. Ya lo dijo Nacho ayer en el podcast, que Seattle no tenía un entrenador, tenía 2, ¿no? Ubia que con toda la ofensiva y McDonald toda la defensiva. Y al final te pones a analizar el equipo y evidentemente es un buen dato lo de McDonald y la defensa es brutal, pero el ataque también. O sea, y fíjate que queremos como inventar la rueda, ¿no? Sí, aquí venimos. Este equipo tiene una gran defensa, una gran offensive line, buenos playmakers, el mejor jugador ofensivo de la liga y un buen quarterback. O sea, me refiero, un buen equipo es no te olvides todo. De los chutadores. De los equipos especiales, claro. Entonces, es como, evidentemente, si es bueno todo, eres dominante. Y en la NFL cómo funciona es una conjunción y consecución de aspectos, suerte, que no haya lesiones y
que todo entre en el momento y lugar adecuado, lo que le ha pasado a los Seahawks este año. Y lo han sabido aprovechar, evidentemente, y sobre todo, fuera del dato estadístico, yo creo que hay una conjunción de una cultura competitiva dentro de Seattle que hace que los 11 que estén en el campo se van a dejar los cuernos. O sea, cualquier equipo sin Charbonnet, pues hubiera dicho, uy, pues, ¿qué hacemos? Seattle ha dicho, subo a 5 del practice squad y a correr Kenneth Walker, y cuando no pueda correr Kenneth Walker, el que salga se parte los cuernos. Y ahí está, ¿no? Y hay un play call ofensivo-defensivo brutal, pero sobre todo una cultura que les ha llevado a esto. Y claro, no es porque haya pasado ahora que McDonald haya ganado como play caller defensivo. No ha habido un cambio de tendencia, pero yo creo que es un poco la simplificación de cómo se hacen las cosas en la NFL, ¿no? No, tenemos a un tío que hace no sé cuántas cosas estadísticas avanzadas, tenemos al nuevo Shanahan, tenemos al nuevo Cal, tengo cual. Ya te lo ha dicho, y a correr, y y a correr. Y es un poco parecido a lo que ha hecho Minter y los Ravens. O sea, veremos a ver cómo sale eso. Evidentemente no es a un año vista, pero es un poco pues desinventar la rueda, ¿no? No darle muchas vueltas y mantener sobre todo el espíritu competitivo lo más simple posible, ¿no? Ser bueno con lo que tienes. Efectivamente. Y bueno, iba a preguntarle a Nacho si teníamos más tiempo antes de que ya perdiese la cobertura por completo, o sea, entrando al metro. Nacho, a ver, ¿quieres decir algo? A ver, Uf. ¿sí o no? Está. No, a ver, yo ya ahora vamos a ir con Paco. O sea, creo que... Ya, pero estás aquí otra vez, así que no sé, te tengo que preguntar. Bueno, he entrado por escucharos cortesía. también. A ver, Ah, bueno. o sea, escucharos a ver qué No, o sea, tenéis de hecho, entonces, Rafa. te dejo, o sea, tras bastidores. como quieras. Venga, sí. Sí, échame de mi podcast. ¿Quién lo iba a decir, Nacho, cuando te invité al mío, que acabaría yo Claro, aquí echándote a ti? Venga, pero bueno, no sé. Sí, no sé, algo que quieras agregar de lo que ha dicho Adri o algo que reflexión añadida de lo que dijiste ayer, o voy con Tomás y el momento Sam Darnold que tenemos que tener. No, que al final, obviamente, Seattle se junta a una plantilla muy bien construida por Snyder, muy bien llevada por McDonald, acertando con el coordinador ofensivo y con mucha suerte con las lesiones también. Creo que le hace falta todo. Obviamente, si este mismo equipo de Seattle lo haces todo igual, pero se caen 6 de los titulares, pues a lo mejor este equipo no juega a la Super Bowl. Es lo que hay. Sí. Pero bueno, y veremos el cambio de tendencia o no, porque sí, es verdad que ha habido muchos cambios de entrenador este año, pero sí que la tendencia sigue llevándote a contratar entrenadores ofensivos y que nadie se olvide, Seattle es el tercer equipo con más puntos del año, ¿eh? No es que haya sido el 14º en ataque y el primero en defensa, ha sido el tercero y el primero. O sea, es que sí, a ver, creo que es más la curiosidad del hecho de que no haya ocurrido nunca, ¿no? Que un exclusivamente play caller defensivo, más allá de que obviamente hay un gran coordinador ofensivo a su vez, que haya, digamos, roto esa tendencia de 59 años, que obviamente esto no significa que ahora la clave sea en contratar a entrenadores defensivos, pero bueno, es un poco quizás la demostración de que también se puede ganar así. Sí, completamente. O sea, sí. el tema es que siguen necesitando un ataque top para ganar en la liga. Yo creo que eso sigue siendo así. Puede que Seattle no fuera el mejor ataque de la historia, pero en momentos de la temporada Seattle ha sido eso. O sea, vamos, que era el dato, ¿no? Que con equipos que han metido 30 puntos en medio partido este año, Seattle tenía la mitad de esos. Entonces es que el ataque de Seattle ha sido muy bueno todo el año. Luego ha tenido grandes cagadas y grandes ineficiencias. Y ayer salen las ineficiencias, por suerte no salen las cagadas y por eso ganas tan sencillo, pero sigue no siendo únicamente una gran defensa. Tomás, sí, a ver, muchos de los caminos a la victoria de Seattle, bueno, de los Patriots en este caso, pues tenían alguna clase de versión en la teoría de Sam Darnold teniendo un mal día, de Sam Darnold no siendo su versión más eficaz que vimos contra los 49ers, contra los Rams, y que quizás apareciese pues esa versión suya que vimos en el tramo final de la temporada regular. Y no fue el caso, es decir, no fue una actuación brillante como contra los Rams, pero cumplió con lo que tenía que cumplir. Y a pesar de ser
neutralizado en muchas fases por la defensa de los New England Patriots, que sobre todo en la primera parte sí que estuvo a la altura para realmente frenar a los Seahawks. Darnold hizo el partido que los Seahawks necesitaban que hiciese y ahora es campeón. Un apunte rapidísimo. Los Seahawks son los equipos que más turnovers cometió en la temporada y Sí. un poco en la línea de lo que comenta Sander, 0 turnovers en la post-temporada para Seattle, increíble. Sí. Tomás. Sí, y lo primero sobre lo que estáis hablando de entrenador, que yo quería mencionar, que en realidad el problema de los entrenadores defensivos va a seguir, porque todo lo que ha dicho Nacho es constantemente hablado de 2 entrenadores, de que Kubiak, etcétera, etcétera. El tema es que Kubiak el año que viene no va a seguir, porque cualquier coordinador ofensivo que lo haga bien debajo de un entrenador de corte defensivo va a tener puesto de entrenador el año siguiente, de entrenador jefe, porque todo el mundo busca ese nuevo gurú ofensivo que aporta, y el argumento es: si has ganado un título, si has jugado muy bien con un entrenador de corte defensivo, es porque eres muy, muy bueno en lo tuyo. Es decir, ese es el problema que va a tener gente como, por ejemplo, ahora la ofensiva de Seattle, etcétera, etcétera. Veremos, ¿eh? Yo no creo que Seattle vaya a sufrir el año que viene, pero es uno de los problemas. Y luego el tema de Arnold, el tema de pérdidas de balones, lo que ha dicho Rafa. A ver, yo no esperaba que Arnold fuera a perder 5 o 6 balones en plan el partido contra Rams, a no ser que se pusieran muy por detrás los Seahawks. Porque Darnold no es a lo mejor el mejor QB de la historia, no lo es, obviamente. Sabe lo que es, que sabe cómo juega, sabe lo que le da. Entonces no va a arriesgar más, no va a volverse loco, no va a intentar ser el héroe en todas las jugadas. Y en muchas de las jugadas de mayor mérito que tiene, son jugadas que no se ven en la primera repetición o que no se ven durante el partido. Son, sobre todo en ese último cuarto, esos segundos, terceros downs en play action, donde en vez de buscar la ruta lógica, que es el exterior directamente, buscar la ruta de seguridad y rezar por llegar al primer down, muchas veces está buscando la segunda ruta, que va más por dentro, que tiene más riesgo de que le metan una mano, pero que sabe perfectamente que si su receptor hace bien la ruta, lo puede colocar ahí. Se vio un jugador veterano en la posición. Un jugador veterano, un jugador que conoce la plaza, un jugador que no tiene experiencia en Super Bowl, pero las ha visto de 1000 colores, y que sabía perfectamente que lo que tenía que hacer era ayudar y aportar a su equipo. Entonces, yo estoy personalmente muy contento por él, obviamente, por su carrera, por el año pasado en Minnesota, por todo lo que ha hecho, pero me da la sensación de que es que Seattle no jugó también en ataque, y no jugó también en ataque si tomamos el partido de Rams en estos playoffs, pero defensivamente son una mole. Son peores que los Eagles del año pasado, si nos ponemos así, en plan como campeones. Son peores porque los Eagles del año pasado eran una máquina imparable, pero hemos visto cosas que yo creo que nadie esperaba ver. Sí, no, completamente. Y bueno, teníamos muchas preguntas, obviamente, como siempre, de nuestra querida audiencia, preguntas, comentarios de diferente índole, como por ejemplo nuestro amigo Pachi de Rock and Blues Café Zaragoza, que nos decía: vimos el planteamiento más rácano de la historia de los Patriots y que por fin se vio que el rey estaba desnudo, en que encontrar un equipo como tal se le vieron las costuras y fue una asfaltada de los Seahawks. En cuanto al planteamiento de New England, y bueno, diseccionaremos, Adri, a Drake May y muchos de los aspectos, ¿no?, del mal partido de los Patriots, pero ¿cuál es un poco tu reflexión general a partir de esto? A ver, creo que hay un tema, que es que este equipo era muy inferior, ya de sentada. Y claro, eso no sé en qué momento decir eso diluye el hecho de que sigue teniendo mérito el que lleguen a la Super Bowl. Pero Claro. parece que se ha quedado un poco diluido en estas 2 semanas. No, es que han llegado a la Super Bowl. Eso tiene mérito. Es como, claro, y son competitivos. Y es más, en la previa, ¿no?, en la batalla de playoff, tanto Tomás y como Álvaro hablaron de que la clave para que este partido lo pudiesen competir los Patriots era de que hubiese una anotación baja. Y hasta ese touchdown del 19-0, o sea, el partido iba a 12-0. O sea, es verdad que el ataque pues no está porque la defensa juega muy bien. Si tenéis la oportunidad de ver el Fields Review, el Fields Room en el Game Pass, hay varios pases de Drake May que con medio segundo más en la línea, hay momentos en los que irónicamente empieza a ver fantasmas, no es capaz de completar, y evidentemente hay un trabajo defensivo detrás muy, muy grande por parte de Seattle,
pero es que el partido no es bueno, y no es bueno porque el equipo es que tenían enfrente era superior y ya está. ¿Vale? Y hay veces cuando el equipo es superior y ya está, pues nos podemos calentar la cabeza y podemos hacer muchas volteretas y muchos saltos hacia adelante, muchas tal, pero la realidad es que puedes competir, tiene precisamente lo bueno de Seattle y lo bueno de Patriots colapsaba, ¿no? Ujú. Entonces, o en cierta manera, incluso la mayor debilidad de Seattle, de Patriots en el partido podría ser la línea ofensiva, y después la presión de Seattle era una de sus mayores armas, con lo cual cuando empiezan a encajar ese tipo de cosas y no puedes hacer más simplemente porque no, es que mi línea ofensiva no da para más y encima de todo su línea defensiva es lo mejor, claro, es complicado. Y evidentemente, pues eso, lo que decía, que se ha diluido un poco el mérito de los Patriots. No entiendo muy bien por qué, pero la realidad es que se enfrentaron a un equipo que simplemente es que era superior al resto de los 31. Nada más. Es muy fácil decirlo así a todo pasado, pero es que ya lo dijimos durante meses, semanas o como queréis verlo, que este equipo es que era superior. O sea, Rams y Seattle eran superior al resto y se ha visto a lo largo de la pretemporada. Perdón, de la postemporada. Y el matchup, ¿no? Era lo peor que le podía pasar a los Patriots. Para mí era enfrentarse a los Seahawks. O sea, con cualquier otro equipo quizá hubieran podido competir mejor. Y luego lo que comentaba Nacho, ¿no? Ahora hablamos esto, las defensas ganan títulos, los ataques llenan estadios, y Nacho Cervera desde las calles de San Francisco nos ha dicho, no os equivoquéis, se necesita un ataque. Y es claro. El problema de los Patriots es que en los playoffs ganaron gracias a la defensa, pero no les dio esto para ganar la Super Bowl. O sea, sí que ese ataque pues es necesario en el fútbol moderno para poder ganar 4 partidos, son los que necesitas nada más, ¿no? Si no eres el seed número 1 para hacerte con la Super Bowl en playoffs. También creo que Seattle llega en el punto álgido suyo a los playoffs, en su mejor momento de la temporada, y los Patriots en ataque, sobre todo no en defensa, en ataque, pues no están en su mejor momento. Se habla de que May está teniendo problema en el hombro, etcétera, pero bueno, no está en su mejor momento y ya. Está tampoco creo como Pachi lo de que el Rey va desnudo, un poco exagerado, por así decirlo, ¿no? Sí. No, pero es cierto, es cierto que tuvieron mucha suerte, pero claro, también la suerte hay que buscarla, ¿no? Suerte quiero decir en eso, que te toque unos Chargers con la línea diezmada, los Texans con un quarterback pobre que estaba fatal mentalmente, los Broncos sin Bo Nix, pero bueno, también hay que ganar esos partidos. Yo le doy mucho mérito a los Patriots por haber sabido llegar a la Super Bowl contra viento, no viento y marea, sino contra viento y nieve, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, al final, generalmente en el fútbol americano, aunque han habido grandes sorpresas en las Super Bowls, pero generalmente el mejor es el que se impone sobre, Ander, te gustará, el emparrillado, ¿no? Efectivamente, sobre el emparrillado. Sí, no, es que sí, al final es eso, que era un duelo muy, muy complicado. Es decir, por un lado, los Patriots obviamente habían jugado unos playoffs muy eficientes, por así decir, no habían necesitado ser arrolladoramente brillantes en ningún momento para ser capaces de ser mejores que los Chargers, ser mejores que los Texans y ser mejores que los Broncos, también contra los Texans y los Broncos en particular, bajo un clima bastante adverso, y logran sacar la papeleta adelante. Y teníamos, por supuesto, también más preguntas. Bueno, de Sánchez, un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Nos decía, me sorprendió que los pronósticos daban a Seattle ganadores, pero sin grandes porcentajes. 60-40 como muchísimo, cuando realmente pintaba a 80-20 como poco, y así se ha demostrado. Se pronosticó con miedo a qué dirán, es que no había ninguna duda. A ver, obviamente, ahora visto así, claro, no había ninguna duda ahora. Tomás, a sí, ver, pero esto comprando la expresión, es una Super Bowl. Vistos los huevos, todos sabemos que es un toro, que se diría. Quiero decir, claro, o sea, claro. Es decir, ves ahora la Super Bowl y dices, no, el partido va a ser 80-0, lo sabemos todos y tal. Hay una cuestión obvia, que es, Seattle será favorito, y lo habíamos hablado todos, pero había ciertas circunstancias que había visto durante la temporada que podían haberle dado la victoria a Patriots. Lo primero, los problemas que ha tenido Seattle y que tuvo en este partido, por cierto, en el interior de la línea.
El interior de la línea pierde varias veces contra el interior de la línea de Patriots, el interior de la línea defensiva, y le llega la presión a Darnold. Darnold no pierde el balón, pero sí que se come sacks, sí que tiene que soltar varios pases al suelo. Luego está lo de las no pérdidas de balón. Hay una jugada que es cuando Darnold, hay dos en concreto, cuando Darnold gira y lanza el balón al suelo, hay un jugador ahí que no es, por eso no es intentional grounding, pero que es un pase, es el mismo de Stidham. Lo que pasa es que Stidham lo lanza hacia atrás. Y hay otro que le llega la presión por el lado ciego, que Darnold suelta el balón en cuanto nota la presión para evitar el fumble, que le rebota el balón, pero con toda la fuerza del mundo, a Lucas en la cabeza, al tackle. Y el balón va al suelo. Son esas clases de circunstancias que se te tienen que dar en un partido para ganar. Pero el ataque de Seattle, por ejemplo, no mueve cadenas durante gran parte del encuentro. Y la defensa de Seattle domina a la perfección a Patriots. Pero hay una jugada con 12-0 cuando salen desde la yarda 1, después de un muy buen punt. Hunter Henry hace una ruta. El pase de May va 2 yardas por delante de Hunter Henry. Hunter Henry no tenía a nadie alrededor ni detrás. Quiero decir, si Henry recibe ese balón es touchdown. Porque no había nadie. No llega. Porque llega muy bien la presión, esto es mérito de Seattle. Pero que el partido no estuvo tampoco, por mucho que la sensación y el dominio fuera evidente de Seattle, no es un partido que se hubiera roto como la que ganaron a Broncos de van 48, esto está muerto. No. Era un partido que daba la sensación de que si pasaba algo, Patriots podía volver a meterse y estuvo cerca de meterse en varias ocasiones del encuentro. No, y los problemas de Seattle toda la temporada en red zone. Por eso Myers anota tantísimos field goals en la campaña. O sea, llegan a red zone y al final 12-0, ¿no? O sea, el descanso 9-0. Que dice, ¿no? El descanso 9-0, me parece, ¿no? Si marcan los Patriots en el primer balón que tienen la segunda mitad, ya están dentro del partido. Lo que pasa es que no fue posible. No, completamente. O sea, os lo decía Adri antes. Es decir, los Patriots al final, por lo abrumado que acaba su ataque, por así decir, queda una impresión fea, por eso, por el dominio tan aplastante de los Seahawks en su defensa contra el ataque rival. Pero es verdad que está ahí en el partido. Y yo, Adri, que vi el partido con mi amigo Stuart de Seattle, claro, era un poco una tensión constante de, bueno, pero si marcan los Patriots ahora, esto se descarrila. Claro. Y claro, yo me hacía verlo el partido como, bueno, sí, están arrollando los Patriots, pero ¿y si ahora de repente marcan y le cambian la dinámica en la segunda parte? Pues estaban ahí, no estaban siendo de alguna forma tan triturados como en muchas fases como, yo qué sé, los Eagles el año pasado a los Chiefs y bueno, pues al final sí, el desgaste pues acabó con ellos y luego la oportunidad al final desvanecida de dejarles a cero, que también hubiese sido algo histórico. Y también algo histórico, Adri, es que claro, o sea, Drake May ha hecho un temporadón y para un jugador de segundo año, o sea, ser casi MVP, quedarse a un voto de ser el MVP de la temporada, tiene un mérito absolutamente brutal. Pero es verdad que, claro, por circunstancias, por el tiempo en Denver, por cómo se desarrolla el partido contra los Texans, los Chargers y también por una pregunta que nos mandaban que me parecía muy relevante a cómo esta temporada de los Patriots ha sido tan sorprendente. Valen nos decía, siendo la temporada de los Patriots y al llegar a la Super Bowl una cosa histórica porque era inimaginable, ¿qué tienen que hacer para seguir creciendo o qué errores no deberían cometer de cara al año que viene? Porque está claro que se saltaron de golpe un par de años en su evolución. Y antes de llegar a lo que es, nos pregunta más precisamente, sí que con lo de Drake May me ha llamado también mucho la atención una estadística, y es que numéricamente Drake May ha tenido los peores playoffs de un quarterback en el siglo XXI. Es decir, considerando que ha jugado 4 partidos, de todos los quarterbacks que han jugado al menos 3 partidos, Peyton Manning en 2015, por ejemplo, que es uno de los peores, a pesar de que terminan los Broncos ganando aquella Super Bowl, es, digamos, los peores números de un jugador en EPA, en puntos añadidos esperados, desde Rich Gannon en 2003 y anteriormente Kerry Collins en 2001, que por un lado habla bien de cómo los Patriots han logrado sobreponerse a eso, pero de cómo, pues eso, al saltarse años del proceso natural que vislumbraríamos un equipo así, pues quizás se han visto un poco esas costuras, ¿no?, de lo que es el equipo diseñado al completo para competir a esta altura. Sí, 21 sacks además también, ¿eh? O sea, nunca a un quarterback le habían caído tantos sacks en unos playoffs. Sí, a ver, al final Drake May no juega unos buenos playoffs y el análisis es largo y tendido. Primero, ya yo insisto, en este partido hay momentos en que la presión lo abruma, otros en los que ve fantasmas, hay rutas
fáciles que no convierte, fáciles entre muchas comillas, ¿no? Creo que McDaniels tampoco le hace el play call adecuado a las circunstancias del partido, porque hay momentos en los que son en las screens, ¿no? En los checkdowns, he hecho alguna flat, en momentos en los que atacan la zona, en los que los Patriots se sienten mucho más cómodos. Evidentemente no puedes lanzar todas las jugadas igual siempre, pero al final es como que no termina de responder a lo que viene a ser el partido, ¿no? En general, y es fuerte decirlo de esa manera, pero creo que hubo un momento de falta de ejecución, de falta en la banda de saber qué hacer, porque digamos, se empezó a colapsar todo sobre sí mismo, ¿no? Entonces es complicado y claro, es que es muy difícil pensar, oye, ¿cómo es mejorable esto ¿no? En un partido en el que pues, se están pasando tantas cosas en tu contra que además no puedes controlar, ¿no? Evidentemente. Entonces yo creo que es complicado, pero sobre todo hay una cosa que el partido cambia radicalmente y lo hemos visto mucho con Seattle este año en la segunda parte, ¿no? Cambiando un poco el tercio. El Drake May de la primera parte no está cómodo, pero hace algo, pero el de la segunda parte ya no. O sea, Seattle sale del descanso con otra mentalidad, con otro cariz y ya lo habíamos visto, ¿no? Muchas veces a lo largo del año que sale la segunda parte, por ejemplo, el partido contra Falcons es muestra de ello, la que sale la segunda parte y son un equipo completamente nuevo y en esta, yo creo que en esta Super Bowl es como van este equipo no de la nada, evidentemente, pero de 20 minutos hacia acá ya es completamente distinto. Completamente. La pregunta yo creo que necesitan. Yo me parece que Will Campbell, no lo sé, habría que analizar por qué baja tanto. Álvaro Fraile explicaba hoy que podía ser un tema de la vuelta de la lesión, pero yo sí que lo veo un poco limitado para jugar en el exterior. Y puede ser un línea de ataque interior muy bueno. Yo creo que ¿qué necesitan? Necesitan soltar la pasta y traer el mejor left tackle que puedan traer. Eso creo que es prioritario, teniendo un quarterback élite como creo que es May. Y después necesitan un wide receiver número 1, no un número 2. Necesitan un número 1. Stephon Diggs ha hecho una buena temporada, pero Stephon Diggs ya es un wide receiver pues, que te da cosas, pero que no te va a romper partidos como rompía antes partidos. Yo creo que son las dos cosas que necesitan. De running backs están muy bien, por ejemplo. Creo que Hunter Henry es un tight end excelente. No sé cuánta gente, esto sabrás tú mejor, Adri, quiénes son agentes libres, quiénes no. Pero creo que esa tendría que ser la lucha de los Patriots, sería buscar esas dos posiciones, que no es poco. Dame un wide receiver, claro. Un tackle top. Pero creo que antes del tackle deberían buscar un guard. También, bueno, pero el problema... Campbell dentro. Bueno, haces así con Campbell y ya está. Sí, pero es que el tema es que Wilson ha fallado y a mí, si quieres a Wilson de center y te cargas a Bradbury, entonces sí que veo bien la opción de un tackle. Sí, estoy de acuerdo. Si no mueves a Bradbury y quieres mantenerle de center, es obvio que no funciona. Wilson no, pero Bradbury este año no sirve. ¿Tú crees que Wilson con un tackle izquierdo dominante tampoco lo ves? Es que el problema de los Patriots en la línea es que los dos rookies que hicieron una primera parte de la campaña muy esperanzadora se les han caído en los playoffs también. Yo es que esto yo no me di cuenta, honestamente, y me di cuenta el domingo por la mañana, pero yo el sábado cené con un amigo de Patriots y, claro, estuvimos hablando de la línea y dije, no, por la lesión de Campbell, me dice, no, fíjate en Wilson. Es decir, el problema es Wilson. Y claro, me puse a revisar snaps suyos por lo que me había dicho. Y es cierto que las últimas semanas Wilson lo que hace es seguir constantemente a Bradbury. La asignación de Bradbury. Lo cual significa que como entren dos por el lado de Campbell, por mucho que Campbell esté mal, que lo está, tiene que elegir a uno. El otro va a entrar desprotegido y pasa todo el rato. Entonces la sensación que me deja es, si Wilson tiene esas dudas, no puede jugar ahí. Porque aunque Campbell fuera el tackle más dominante, es mandarle todo el rato dos ahí y uno va a entrar solo porque no puedes cubrir a dos. Entonces creo que ahí es donde tiene el principal problema el mismo Packers en la ofensiva.
Patriots. Eso, perdón. Patriots. Patriots, perdón. Sí, sí. No, a ver. Los Packers están descansando en un lugar lejano. Llevan Perdón, un perdón, mes. Llevan un tiempo descansando. Sí, comiendo, Vale. vamos, comiendo y bebiendo. A ver, yo lo que necesitan, a ver, evidentemente es que, a ver, voy a resumirlo muy fácil. Resúmelo muy fácil. No creerse más de lo que son. Es muy difícil viendo pensar de que, hombre, si has llegado a la Super Bowl no me voy a creer que puedo competir. Bueno, pues el año que viene igual no puedes competir. Porque si tienes 3 Saludos, posiciones de la Washington línea, Commanders. por ejemplo, y otros múltiples casos. Sí. Si tienes 3 posiciones de la línea que no sabes qué vas a hacer, si tienes tus 2 principales receptores son agentes libres, teóricamente, o pueden ser cortables. Vamos a ver el desarrollo de May en el tercer año. Tienen bastante espacio salarial para invertir, pero van a tener que ser eficientes. Tampoco vamos a saber lo que va a llegar al mercado de traspasos ni a la agencia libre. Llegar a Super Bowl está muy bien, pero a nivel draft pues empiezas a escoger mucho más abajo. Entonces, al final, no pensar que vas a competir simplemente por el hecho de que has llegado hasta aquí. Yo creo que sí, que es importante. No tiene que ser la mentalidad de que hay que reconstruir, como nos ponían alguna gente en las preguntas, de no, esto hay que pensarlo en un proyecto que igual puede competir en 2 o 3 años vista. Bueno, no, o sea, hay que pensar en que puedes competir ya. Pero ya dando los pasos oportunos. Igual el año que viene no estás para competir en la Super Bowl, dentro de 2 sí, pero no como una reconstrucción, sino ya con unas bases sólidas. Pero Un yin y evidentemente, un pues. yang, el péndulo, Adri, que va para un lado y para otro. Va para el otro. Pero claro, claro, ¿qué vas a encontrar? Es que porque mínimo necesitan un guard y un tackle. Encontrar un guard y un tackle de la nada no es fácil. O sea, no es que sea un trabajo que caigas así. Una de las cosas más destacadas, creo, es una excelente agencia libre, ¿no? Teniendo, por ejemplo, a Milton Williams. O sea, yo creo que están haciendo las cosas muy bien. Entonces, Sí, claro. Pensar que pueden. Pero sí, es un equipo que tiene un margen de mejora clarísimo en ataque, clarísimo. Sí. Y justo a este respecto, Fandido nos preguntaba por todo este tema de Campbell, el guard y tal, así que creo que ya lo hemos podido responder. Y también nos decía, en este caso, Pablo Espinar, una vez más se demuestra que sin una buena línea ofensiva es imposible ganar la Super Bowl, ni siquiera Mahomes puede. Y claro, habiendo analizado esto, Adri, yéndonos al otro lado, a Seattle, y de su victoria y del MVP de Kenneth Walker, en este caso nos envía una pregunta tanto jocosa, pero que vamos a leer, obviamente, en este caso de nuestro amigo Mac en Twitter, que decía: hola, buenos días, ¿por qué en la infografía y la foto de televisión de Kenneth Walker III este salía con melena y rastas cuando está calvísimo? Queremos saber, Adri, ¿tienes respuestas para nuestra pregunta? La respuesta es que yo todos los renders y fotos que vi de Kenneth Walker eran con pelo. Ya. O sea, nadie en la NFL se le ha ocurrido hacerle un render calvo. O sea, pero eso es fácil. Eso es fácil de explicar. Básicamente esos renders se hacen a principio de temporada. Claro, por eso. El día que. Bueno. Y raparte lo puedes hacer en medio minuto. O sea. Claro, pero no sé si os acordáis, el año aquel de la NBA, que Jimmy Butler decidió ir al primer día, al día de los sexto, con el peinado emo. Y la NBA se tiró medio año con Jimmy Butler en todos los gráficos con un peinado emo que no ha llevado en su puñetera vida. Pero si tú vas al día de las fotos con ese peinado, pues como si en la orla vas vestido de, yo qué sé, de Hare Krishna, pues para toda la vida te vas a quedar vestido de Hare Krishna, no hay otra opción. Ahí está. Ahí está. La explicación es que nadie en la Super Bowl ha querido hacer un render nuevo. Ya está. Correcto, básicamente. Y decía Diante Lee, Adri, en The Ringer, sobre un poco el MVP, el hecho, y también esto yo lo estaba hablando con la gente con la que estaba viendo, y el hecho de que esta clase de partidos, también con una defensa tan dominante, suele ser como complicado poder señalar un MVP muy claro, ¿no? Termina siendo
Kenneth Walker tercero. Pero decía Deontay Lane Ringer, como digo, que o sea, Walker gana el MVP de la Super Bowl, pero nadie tuvo un impacto más grande en el partido que el cornerback de los Seahawks, Devon Witherspoon. Es el jugador de mejor cobertura en este equipo, decía, y además de alguna forma dobló sus funciones, siendo también en este partido el mejor pass rusher y el mejor defensor de la carrera activo, terminando con sus presiones, con 6 blitzes, un sack y un tackle para pérdida de yardas rival. Sí que es verdad que eso, dentro de una actuación coral muy grande, muy buena, tanto el ataque, Kenneth Walker bien, Darnold bien, y una defensa en la que brillan todos, sí que Witherspoon, por ejemplo, hubiese sido otro muy válido candidato, ¿no?, para llevarse este premio. Sí, a ver, es muy difícil. O sea, si el partido hubiera acabado 12-0 con todos los puntos de Myers, se lo tendría que haber llevado él, probablemente. Eso es verdad. ¿Es Jason Myers, como la madre de Kevin Durant, el verdadero MVP? Puede ser, puede ser. No, a ver, Diego. Yo diría que no, porque eran muy fáciles todos los field goals. Otra cosa es que ha metido 3 de más de 50, creo. O sea, Claro. Era un poco más, no era tanto como confirmación como pregunta retórica, ¿no? Sí que creo que se hubiera merecido un jugador de defensa el MVP, pero si hubieran dejado a 0 a los Patriots, ¿no? Al anotar los Patriots puntos que maquillan, etcétera y tal, pues al final creo que la opción de Kenneth Walker era lógica, pero me gustó a mí también mucho, bueno, estaba también Hall, 2 sacks, Byron Moore, 2 sacks, y obviamente Witherspoon, que hace un partido espectacular. Para mí, yo estoy de acuerdo contigo, Ander, que Witherspoon es el que si buscamos jugadas que marcan la diferencia del partido, él está ahí, desde luego. Sí, no, al final los Seahawks con 6 sacks empatan empatan con el mayor número de sacks de la historia de la Super Bowl. Así que el quinto equipo con 6 sacks. De Witherspoon, que a pesar de que es excelente en la cobertura hombre a hombre, McDonald lo utiliza mucho como flotando, ¿no? Como buscando, que no, es curioso, ¿no? Tu mejor cornerback que no sepan a quién va a defender, ¿no? Y entonces por eso es tan peligroso en los blitzes, en diferentes apartados del juego, que es otro de los artes, ¿no? Porque tú piensas, bueno, es que ha habido cornerbacks excelentes anulando wide receivers rivales. Está Revis, el mejor de la historia, en los Surtain, en los Broncos, pero es que Witherspoon además es muy físico, es muy bueno contra la carrera, etcétera. Vaya uno de los grandes aciertos de Snyder, ¿no? No, completamente. Madri, ¿algo que quieras agregar a todo eso? Sí. Yo te iba a decir que muchas veces el MVP no es el mejor jugador del partido, aunque suene irónico. O sea, de hecho es el mismo debate que con el MVP de la NFL. O sea, ¿Stafford es el mejor jugador de la NFL este año? Ya, pero ahí creo que, bueno, es igual, para meter cuña, es que ¿cómo es posible? O sea, si iban a dar, porque dieron a Stafford el MVP y a May el mejor quarterback, ¿no? Porque May fue el que estuvo en el 11 ideal, por así decirlo, en ataque. Yo creo que era al revés, o sea, May merecía el MVP por llevar a su equipo a donde lo ha llevado, sí, y claro, por los números el mejor quarterback, pero bueno, nada. Claro, sí. Yo le hubiera dado Stafford para sus cosas, pero bueno. Claro, entonces, por ejemplo, ¿es el jugador con mejor valor, por hacer la traducción chana, de la Super Bowl Kenneth Walker? Sí, porque hay 4 drives que resuelve él, básicamente. Sí. Que no es poco. ¿Es el mejor jugador de la Super Bowl? Pues no, porque ese es Witherspoon. Bueno, pues hay una diferencia de traducción, criterio y lingüística que, bueno, pues hace que el premio sea lo que sea, siendo Walker un buen receptor del premio, ¿no? Igualmente. Y vaya temporada, vaya final de temporada de Walker, ¿eh? Sí. Con Kubiak como coordinador también ha podido pues mostrarnos al mejor Walker que hemos visto en la NFL, sin lugar a dudas. Bueno, igual que sepáis final, ¿eh? Sí, que sepáis que ayer y yo Tomasi en mitad de Dazón dijimos, se va a ir a los Jets por un puñado de pasta. O sea, sí, básicamente es el clásico movimiento Jets. Va a acabar con su carrera, ¿no?
Sí. Y con 40 millones más en el banco, probablemente. Sí, no, completamente. No, de hecho, Roy Rato en The Factor, Adri decía que, bueno, al comienzo de la segunda parte, o sea, el MVP del partido era o Jason Myers o Bad Bunny. Y bueno, termina siéndolo Kenneth Walker. Claro, o sea, Bad Bunny por una cuestión estilística creo que no podría llevárselo, pero, Ya. pero creo que sí. A ver, es que el criterio es tan raro porque Sí, tendría a que ver, ser pero Myers por ya. superar por cierto, no lo hemos dicho, pero superó el récord, el jugador con más field goals en una Super Bowl, un ¿Es 5. verdad? Sí. Claro, relativamente fáciles, ¿no? Lo que ha dicho Rafa. Pero claro, se lo tiene que llevar por el récord. Fue el que más valor dio al equipo. Fue el mejor jugador del partido. A Son ver, preguntas. y que al final estos debates son fruto del hecho de que no hay una figura lo suficientemente destacada como para acabar con el debate. Es decir, hay Claro, criterios que un poco hiperpuestos uno encima del otro porque pues es un poco difícil discernir uno sobre otro porque al final eso es un ejercicio que esto es un es diagrama de Venn. Sí, El valor exactamente. y Sí, el mejor jugador. Y dices, en sí. el medio se juntan, pero en el medio a veces Se juntan muchos, es el problema. sí, se juntan mucho, sí, exacto. No, Tomás, y no sé, por rematar un poco el análisis del partido, algo que nos hayamos dejado un poco por comentar finalmente de lo que fue el partido. No, yo creo que la defensa de Patriots hay que darle mucho mérito y que si el partido iba a estar más igualado, mi MVP hubiera sido Cristian González. Porque Es sin él verdad, es que hace muy un probable que el partidazo partido también. se hubiera roto por completo y 2 de las deflecciones que tiene son pasos automáticos de touchdown. Es cierto que la segunda, la de Smith-Njigba, es algo mejor, algo peor el pase, pues queda un pelín atrás y le permite llegar a González, pero la otra, la que salta y el balón va por encima de su cabeza, es un pase que va perfecto al receptor y que González hace una jugada maravillosa. Entonces creo que tiene mucho mérito y que aguanta a la perfección a su equipo en el partido. Pues ahí está, Rafa, Adri, por vuestro lado en lo que al partido respecta, que todavía tenemos unos temas más que tratar en el programa de hoy, pero del partido una última conclusión, reflexión, Rafa mismamente. Bueno, eso, ¿no? Los Seahawks han llegado con un dominio aplastante y ganaron en defensa su primera Super Bowl con el Legion of Boom, que se ha hecho muy famoso. Lo del Dark Side no lo acaba de comprar mucha gente porque nadie les llama el Dark Side, pero bueno, con el Dark Side como El New York estándar. Post, el New York Post, sí. Han ganado el segundo, pero no podemos olvidar pues, que en el primero tenían a Baldwin, tenían obviamente a Russell Wilson, tenían a Marshawn Lynch y aquí también pues que tienen a Darnold, Smith-Njigba, Kenneth Walker, o sea que también lo claro. que han hecho destacar el tema del ataque de los Seahawks, que también ha sido uno de los mejores de la temporada y a ver hasta dónde vamos a llegar. Esta es una nueva NFL, ¿no? Donde han aparecido gente como May, como McDonald, el entrenador de los Seahawks, como muchos protagonistas, ¿no? Bo Nix en los Broncos, el del Will Anderson en los Texans, o sea, yo creo que jugadores que van a ir marcando esta nueva época del NFL. Vamos a ver si se mantiene gente como Josh Allen, como Mahomes, como Lamar Jackson. Hemos visto nuevos receptores, ¿no? El grupo de receptores dominado por Nakua, por Smith-Njigba, por, bueno, McCaffrey sigue estando ahí, obviamente, tanto como corredor como receptor. Pero bueno, yo creo que esta temporada ha sido como muy pues, que nos ha renovado mucho en la NFL. Yo creo que también se necesitaba, ¿no? O sea, genial que los Chiefs estuvieran ahí y yo lea la dinastía de los Chiefs, pero sí que yo creo que la renovación es muy buena y que ya está muy abierta de cara a la siguiente, ¿no? Porque marca ahora un favorito, no Seattle, obviamente, pero no es fácil. Yo creo que si hiciéramos solo el programa de los pronósticos de la próxima temporada, cometeríamos aún muchísimos más fallos que los que cometeremos haciéndolo en el verano, ¿no? Sin duda. Completamente. Sí. Decía Adri que en el New York Post sí que se refieren a ellos como el Darkseid, también en The Ringer de D'Antele. Sí, sin ningún tipo de connotación extraña que pueda llevar el New York Post también en este caso. En The Ringer también. No, ninguna. Adri también, o sea, he estado tentado de enviarle a nuestro hermano Guillermo un artículo muy bueno de Lindsay Jones también en The Ringer sobre un poco el día un poco de pesadilla que termina teniendo por
por deméritos propios, por deméritos de su propio equipo. Drake May, que es un poco, se titulaba La pesadilla de Drake May, algo así, se lo quería enviar a Guillama, pero como sabía que no lo iba a leer, pues no lo he hecho, ¿no? Pero que quería meter un poco el dedo en la llaga. Nada, Sí. eso también es de muchos de los datos que no he ido mencionando del programa de Lindsey Jones, de Deontay Lee, de Steven Ruiz, los tres de The Ringer y también de muchos de True Media. Y bueno, pues ya habiendo analizado lo que es la Super Bowl, ya un poco más de manera reflexiva, al día siguiente, aquí en el Capologist nos quedan, además de algunas preguntas más a las que vamos a llegar de nuestra querida audiencia. Tomasi, uno de los protagonistas del fin de semana, no estaba en San Francisco, estaba en Atlanta, que fue pues uno de los picks más arriesgados de los últimos años, que es el que perpetraron los Atlanta Falcons. Y James Pierce, bueno, ha tenido problemas con la justicia en las últimas horas. Bueno, que es imbécil, quiero decir. Es que tampoco hay mucha forma de decirlo. Básicamente, para aquellos que no lo sepáis, James Pierce estaba con una exjugadora una jugadora, perdón, de la WNBA, eran pareja y la han detenido. El motivo, pues básicamente que se supone que chocó su coche contra el suyo, contra el de ella. Y repetidas veces, y luego de eso se intentó dar a la fuga y se chocó también con un coche de policía. Está detenido, obviamente. Sí. Es que, quiero decir, es gracioso porque ya hablábamos de que James Pierce no está bien de la cabeza, y es que es verdad. Pero es que esto es lo que pasa con esta clase de decisiones. O sea, hay muchos jugadores que tienen mucho talento, que dentro del campo pueden ser buenísimos, pero es que si tú sabes que son, es que no sé si decir idiota o decir una palabra más fuerte, fuera del campo, que esto va a pasar. Y ahora los Falcons han tenido un muy buen año de James Pierce, pero no saben si va a jugar el año que viene. Te has gastado 2 primeras rondas. O sea, obviamente todo el tema moral y ético de tener un jugador así en plantilla. Ese es otro tema. Yo estoy hablando solo de lo deportivo. Pero lo deportivo es 2 picks de primera ronda que se han gastado en un tío que no sabe si vas a jugar el año que viene. Si le pasa a un jugador que no tiene esa experiencia, bien. Sí. El tema es que si tú sabes que este jugador ya tienes 2 problemas, pues le va a volver a ocurrir. Sí, no, Guillaume no había programa en el que sonase el nombre de James Pierce Jr. y no lo dijese. Y además, si se coge la gente las cintas del día del draft, del primer día del draft, es que desde el minuto 1 lo comentó, bueno, y ya lo comentamos todos, me parece. Sí. O sea, no, completamente. Y es una pena porque había liderado, ¿no?, los rookies en sacks con 10, pero... Pues, es verdad. Y además es lo estrambótico de estas detenciones, ¿verdad? O sea, no es simplemente que te detiene la policía, no. O sea, es que o sea, embiste el automóvil de su novia o exnovia y luego a la policía también. Es como, James, o sea, todo no puede ser de golpe. O sea, esto ya pasa de castaño oscuro. Pero sí que, Adri, bueno, y también afortunadamente que no ha ido a mayores, me han hecho muchas gracias los memes que he visto por redes sociales de aficionados de los Falcons reclamándole la devolución a los Ángeles Rams. Y bueno, no va a poder ser, pero buenos memes. No funciona así. Exacto. Son 30 días. Claro. Así es. Los Falcons necesitaban arreglar el pass rush y lo consiguieron, claro. Sí, fue claro. una muy cortoplacista. De hecho, y que tampoco les llevó a ganar la división. No, de hecho, había un chiste que ponía de que lo arreglaron a toda prisa, ¿no? a todo gas, ¿no? A todo gas. Claro, ya llega un punto en el que ya pues, empiezan a aparecer los memes por doquier. A ver, yo... a ver, si no quieres insultar a James Pierce, podemos ir a hablar de Derek Carr, tampoco... Es que no, o sea, no lo voy a insultar, o sea, me tranquiliza. Había como 2 segundos ahí de bloqueo para no llamarle imbécil. Entonces, no me sorprende, o sea, a ver, al final el talento gana a estas cosas, Watson, y claro, es probable que siga formando parte de la disciplina de los Falcons, pero es un caso, bueno, pues este y otros más, que serían susceptibles de cortes y de muchas cosas por parte de las franquicias. Y bueno, a ver, Stefanski, el pobre, pues no gana para disgustos. O sea, porque se va de
Se va de Cleveland. Es cierto, el común denominador es Stefanski, pobre. Stefanski. Pobre hombre. O sea, Pobre hombre. Y llega y de repente, pues. Tenía que haber firmado una cláusula, ¿no? Voy, pero Sí, me sí. quitáis a todos los convictos. Voy, pero si pasa algo, me voy. ¿Sabes? En plan, yo firmo, pero si pasa algo, me voy. Y claro, es curioso que. Ahí está, ¿no? Lo curioso, ¿sabes? En plan de todo esto, que es que al final hay que lidiar con ese tipo de situaciones, pero es que parece que hay gente que está mucho más predispuesta por una condición casi genética, como es Stefanski, a comerse los marrones. Y la verdad no sé cómo van a solucionar esto. Y la verdad es que se tendría que solucionar echando a Pierce, pero no lo van a hacer. Y nada más. O sea, pero bueno, es que sí, ya es que ya sabemos que es tonto. Es que no hay más. O sea, no hay más. Es que no. Efectivamente. Y bueno, a alguien, bueno, siempre cuya inteligencia como jugador, creo que se destacó bastante. Y bueno, también una retirada temprana que en la NFL, Adri, nunca es una mala decisión. Es como el wrestling, ¿eh? Efectivamente, es como el wrestling, tantos paralelismos. Es en este caso el posible regreso de Derek Carr. Un poco en la fiebre Philip Rivers, que es como voy a denominar a este fenómeno. Podríamos volver a tener a Derek Carr en la NFL. Tomasi, a ver, que has también seguido el caso de cerca. ¿Qué nos puedes decir sobre este hipotético regreso de Derek Carr tras su retirada en los New Orleans Saints? Yo tengo que decir que lo de llamar a esto el síndrome de Philip Rivers me recuerda un poco cuando se puso muy de moda explicar, bueno, aquellos que no lo sepan, hay gente que va a Jerusalén y al ir a Jerusalén y estar en Tierra Santa, se enajenan y de repente se creen que son Jesús, es decir, es o el profeta o Jesús, y de repente se llama el síndrome de Jerusalén. Existe, no es broma. Sí, no, y de repente todo el mundo sí. piensa que, y dices, hombre, a ver, pues no lo eres, que decir, respeto tú, pero no lo eres. Pero bueno, no creo que pase esto. Creo que lo que pasa es que Derek Carr se marchó de los Saints porque no quería jugar ni a tiros ahí, porque veía que eso era un pozo sin fondo. Ha visto, seamos sinceros, que de los 32 clubes de la liga hay... Exacto. No es el 20. Síndrome de Jerusalén, pero ha visto que claro. tiene recorrido. Que hay 20 quarterbacks que bien, pero que los otros 12 son, bueno, juegan de titulares, pero ya veremos. Y ha dicho, oye, pues que a lo mejor en Saints no, pero que si me llama Minnesota, pues a lo mejor a mí me mola lo de irme al norte. O si me llama, no sé, los Steelers. Oye, pues no son malos sitios para irme a jugar, los Colts, claro. Entonces ha encontrado y ha dicho, oye, pues venga, pues si alguien quiere, yo estoy aquí. Y los Saints dicen, bueno, pues si alguien me da una quinta, yo os lo empaqueto encantado. Lleva 2 años sin jugar, lo que sea. Claro. O sea, es curioso con eso porque vamos a tener que, o sea, va a tener que pasar por la reactivación del contrato y ese contrato es de los Saints. Sí, claro. Y los Saints pueden ganarse una ronda con esto. Una rondita. Claro, también hay un problema, que los Saints ahora mismo están en negativo. Bastante negativo. Y claro, si vuelve ese contrato, de repente hay que hacer ahí jeribeques, que no vamos a entrar. Los Saints van a decir, no, Derek, no te permitimos volver. O sea... Claro, es como... le van a decir, ¿y si te rescindimos de todo contrato? Aquí no ha pasado nada. Y tus derechos son de otro. O sea, no sé cómo lo van a manejar, pero va a ser curioso eso. Y claro, aquí el pensamiento es, vale, puede encajar en 12 equipos, pero ¿al cuál se va a querer ir él y quién va a pagar? Yeah. ¿Van a pagar los 12? Bueno, aquí tendría que hacer un poco como Philip Rivers, ¿no? Que alguien le llame antes, ¿no? Claro. A priori. No sé, no. En vez de decir estoy en el mercado. Creo que el mensaje de estoy en el mercado es alguien ya me ha llamado y me ha dicho, oye, que si sales al mercado yo te ficho. Porque no creo que Derek Carr haya salido a decir, sí, que estoy disponible, chicos, si alguien me quiere. Claro. Pues yo alucino que no haya vuelto, ni no había ni conversaciones de Ryan Tannehill. O sea, Ryan Tannehill, que hace 2 años ya que no juega, yo creo que en el momento que deja de jugar... Se retiró oficialmente, creo que el pasado mes de noviembre. Lo miré hace poco, el nombre de Ryan Tannehill, por casualidad, y se retiró en los últimos meses ya de manera oficial después de estar esos 2 años en el dique seco. Pero sí. Otro que podría, por poder.
es curioso que me parece que sería mejor que la mitad de los quarterbacks suplentes. O que algún Está sano, que es la duda, sí. También quizás esa, quizás. Sí. Sí, no, completamente. Bueno, yo solo sé, Adri, que Derek Carr tiene las llaves del coche puestas, listo para ir a Sí, y el camión de mudanzas. Así es. Si conocía a Tomás y que recibe una llamada, claro, es que mi mente va directamente a pues, una persona con el apellido Irse, y ya no es Jim, que en paz descanse, pero quizás alguna de las hijas que son, desde luego, ejecutivas tenaces. A ver... Que, por cierto, en dígame. Cubis, retiradas y aventuras, sé que estamos a 10 de febrero, Sí. pero hay que abrir nuestra saga favorita de este verano, otro verano más. A ver. No Mi quiero, primo Aaron no. Rodgers, que ahora, ayer durante la Super Bowl, salió la frase de, bueno, que está pensando que él a lo mejor lo de jugar que le mola. Que a lo mejor Claro. sí. Venga. Claro, a ver, pero otro retiro Claro. de... O sea, de desconexión completa, la oscuridad en un bosque, Sí. Adri. Dejadme en paz. Dejadme en No paz. nos deja, Aaron Rodgers no nos deja que te dejemos en paz, Adrián. Y es que, O sea, mira que él de quería verdad, emular a Brett Favre, pero que quiera emular también el número de retiradas de Brett Favre era algo que no esperaba. Ya. Y por favor, si hay habla- alguna sí. escuela pública en California, que no le dé dinero. Porque todos sabemos cómo ha pasado eso. Que tenga cuidado con eso, ¿vale? Que no lo haga. Así es. Hablando de Favre y Rodgers, que dijo cosas ayer, también Favre vi que dijo cosas ayer, de que estaba muy emocionado con el concierto de Kid Rock, el halftime show alternativo que se hizo en Estados Unidos. Bueno, yo no lo vi, pero sí, o sea, que Kid Rock, ídolo de masas. De la Solo otra voy a América, aportar, supongo. Sí. no vamos a debatir esto. Ni No. tal. Yo hago el chascarrillo y seguimos a otra cosa, Tomás. Sí. Sí, por favor. Sabéis que duró más que el halftime, ¿verdad? En Sí, plan, no, a ver, o sea, seguro que terminó en el cuarto. Si Kid Rock En estaba ahí cobrando en por el minutos. cuarto no, pero en plan como que el tercer cuarto ya había empezado. Ya, Entonces, claro, tú te podías poner Bueno, otra bien. vez, volver a NBC, a ver el Claro. partido Sí. y seguir escuchando la actuación musical. No, es muy raro todo, no entendí nada. No, es honestamente. demasiado raro. Sí, Cualquier, sí, o análisis, sea, cualquier análisis del descanso hará Paco un especial, ¿vale? Lo habláis con él y disfrutadlo. Ya está. No, yo quiero. voy a tener que ir yo a explicar quién es Kid Rock, ¿eh? O sea, Sí. cuidado. Lo que es muy interesante a nivel, no sé si es deportivo, sociológico, que es que la NFL le dio tanta promoción al halftime show y tan vinculado a la Super Bowl al halftime show, que desde lo de Janet Jackson, que ya vamos para 20 años, me parece, o más. Sí, 2005, ¿no? Desde entonces, 2004, 2005, sí. Desde entonces ya no sé para la NFL si es bueno o malo tener a la NFL como institución, ¿eh? Porque, bueno, desde entonces ha habido una cascada de que siempre se pone a la NFL en entredicho y hay gente que dirá que le parece muy bien que vaya a cantar Bugs Bunny y en cambio hay gente que le parece muy mal, ¿no? Y es un tema, bueno, quizás la sociedad, pero que la NFL ahí no puede... Así que como todos están de acuerdo en que los Seahawks fueron mejores en la final, el tema del halftime show, no en cuanto al artista, que ahí no puedo opinar porque no tengo ni idea, pero un poco en cuanto a la tipología de artista, yo creo que en los últimos años ya se ha cuestionado mucho, ¿no? Desde aquellos, no los conozco yo, que estuvieron en SoFi cuando el duelo entre Rams y Bengals. Pero a que la rueda del dinero sigue circulando. La rueda del dinero. A que la rueda del dinero sigue circulando. No, Sí. por supuesto, clarísimo, pero es una cosa que es una rueda que a ver si no te acaba atropellando, ¿no? Porque, bueno, Sí. igual. Sí, no, a ver, o sea, esto es muy sencillo. O sea, iba a decir Bugs Bunny. Bad Bunny es el artista más streameado musical del mundo. Y la NFL le ha dicho, queremos un poco de eso. Y ya está. Que esto no tiene más misterio. Así que ahí está eso. Y lo que... A ver, no tiene mucho misterio Santiago Tomasi para la gente que lee las noticias con los ojitos abiertos y en lo que se nos ha caído Tomás y responde tú, Adri. Es la marcha de Clint Kubiak de los Seahawks a los Raiders para convertirse en nuevo entrenador del conjunto de Nevada, de Las Vegas, Nevada, los Raiders, los antiguos Oakland Raiders, para, bueno, pues dirigir un nuevo proyecto, todo hace indicar que con Fernando Mendoza. ¿Qué opinas? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta que va a ser con
con Mendoza. A ver, yo sí creo que que esto es muy precipitado, porque no les dio tiempo a celebrar la Super Bowl y ya dijo, mira que me voy, que era un secreto. Claro, Clint, ya al día siguiente, ya mañana, ya... Pero Claro, bueno, ya espérate un se poquito. ha anunciado ya oficialmente, hay tweet institucional de los Raiders. Hubo un tweet institucional ayer a las 5 de la mañana de NFL. Vale, luego, vale. O sea, estaba yo ya atiborrado de nachos. Los brazos de Fonfeo. Sí, o sea, estaba yo ya atiborrado, Adri, de nachos hechos con queso y azafrán, ¿vale? O sea, para que luego digan que los estadounidenses no se integran en el resto del mundo. Sí, tal cual. Sí. Entonces yo pienso que que lo diré, que todo esto es un poco precipitado por mucho que se supiese, ¿vale? Y además es que no les ha dado tiempo ni a respirar, ¿sabes? La Super Bowl y ya está poniendo... Estaba Doña Allen todavía dando el speech y Clint ya estaba ahí, o sea, posando con la Sí, firmando el camiseta de los contrato en la espalda, ¿sabes? Sí. Pero ahí, Ander, que lo has vivido de cerca, el caso Ben Johnson. O sea, Ben Johnson llegó a un nivel, por así decirlo, que aceptó la oferta que quiso, ¿no? Sí. Aquí Kubiak, o sea, ir a los Raiders no hubiera sido mejor que hubiera seguido el mismo proceso de Ben Johnson, es decir, me voy a esperar y voy a ver. Es cierto que a los Raiders llega Mendoza y que probablemente Mendoza para un coordinador de ataque sea bueno, chico interesante, ¿no? Para dirigir. Sí, un proyecto muy apetecible, sí. Un proyecto apetecible, pero por otro lado los Raiders yo creo que jamás han sido un proyecto apetecible. Sí, o sea, y que no venga Nacho Cervera aquí a decirme, no, es que Las Vegas Sparks en la WNBA son muy buenas y eso refleja que Mark Davis es un grandísimo gestor. A ver, o sea, y Mark tenemos... Davis, Sí, o sea, los Raiders son una de las peores franquicias en términos de gestión en los últimos 20 años. O sea, desde que estaban jugando contra Mike Gannon. Aquella Super Bowl. Sí, que ahí está eso, Tomás, y tú. Sí, Rafa. Sí. No, sí. A ver qué tal en el desierto. Tomás, sí, no sé, pero esto de... ¿Es precipitado? ¿No? ¿Qué te parece? Pues que es la imbecilidad de siempre de cómo funciona el calendario NFL. Quiero decir, es que no es culpa de Kubiak, es que claro, si todos los equipos te preguntaba más por el precipitado de ir a los Raiders en general. ¿no? Bueno, es una decisión. Haber dicho no a Raiders y me espero un año, como hizo Ben Johnson. Claro, a mí es que eso me parece un riesgo enorme. Quiero decir, a Ben Johnson le ha salido bien y Ben Johnson es el ejemplo de que te sale bien. Bobby Slovic era un tío que iba a ser entrenador jefe en la NFL. Y claro, Bobby Slovic ahora mismo no es ni coordinador ofensivo. Es que claro, es que esa es la vida. Está llevando el agua en Miami, en los Dolphins. Claro. Pero es que tú sales y dices, no, yo me voy a comer el mundo porque yo soy el mejor coordinador ofensivo de la liga y el año que viene vas a fliparlo. Bueno, o el año que viene estás dirigiendo a Santiago Tomasi y al equipo del Capologist en la Winter. Sí, o sea, lesiona a Sam Darnold, los hijos descarrilan el año que viene y ya pierdes todo el lustre, todo el aura en un momento. O sea... Bueno, no, tú lo has pensado mucho en si lesiona a Sam Darnold. Acuérdate que en Texas por poner un ejemplo. Pero es que en Texas pues, no pasó ni eso. Ocurrir, claro, obviamente. en Texas fue el ataque no funciona, C.J. Stroud quiere más responsabilidad, Bobby Slovic a la calle. Entonces, pero señor, ha sido el coordinador ofensivo a la calle. Y se tiró un año de coordinador de pase. Y este año habrá que va a ser coordinador ofensivo. Sí. Pero claro, ¿en qué circunstancia en Miami? Entonces, ese es el tema. Quinn Ewers, Santiago. Quinn Ewers. No va a ser Quinn Ewers. Pero tienes que elegir. Pero podría serlo. Cabeza de ratón en algún momento. Sí, yo, esto es mi teoría de siempre, pero es 1000 veces mejor ser cabeza de ratón que ser cola de león. En todo en la vida. Ahí o sea está. que Tomasi aprueba la decisión de Kubiak. Sí, la prueba. A ver, ahí está. Hombre, con todas las de la pero ley. vamos a ver. Sí, ¿cuánto cobra un coordinador ofensivo? No, Siempre pero... pensando en dinero. Adri, de verdad. No. Sucio capitalista. Sí, pero a ver, pero esta gente lo piensa así también. No, pero coordinador, ¿cuánto gana como head coach? Esto es como un alumno que le ofrecen, ¿no? Sale con notas brillantes y le ofrecen un trabajo muy bueno, pero empezando y dice, no, me voy a hacer un máster. Bueno, es lo que hizo Ben Johnson, ¿no?
Claro, o sea, me refiero, una vez que ya has superado, siguiendo la analogía, el máster, cuando ya todo, ¿sabes? Cuando ya estás capacitado para ejecutar el puesto, es que es mejor en todo. O sea, Sí. es tu propio organigrama, siempre puedes volver a ser coordinador y por mucho que sea la Vega Raider, pues vas a estar con un No es un contrato. cambio de decisión sobre la marcha, pero sí que es cierto, y en la NFL hemos visto la historia de la liga, que hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Exacto, es que es Que la no cosa. se O sea, presentan dos veces, ¿sí? ¿cuántas oportunidades vas a tener de elegir una franquicia, que tener ese contrato, de poder organizar tu propio proyecto, de ejecutar Pero las ideas bueno, que quieres, de trabajar con la gente que quieres? Es que al trabajar final, con el ¿sabes? señor Davis, a ver qué tal. Sí, Y no, a ver, bueno, no debe ser nivel con, bueno, y con Tom Brady un fin de Eso. semana de cada 4. Sí. claro, bueno, también te digo, pero es lo que hay, ¿sabes? Sí, Las sí. oportunidades vienen como vienen. Y hay Por 32. eso Tom Brady dijo que no iba con ningún equipo, ¿no? Estaba su próximo empleado ahí Claro. al ataque de los Seahawks. Efectivamente. Te voy a decir que Adri dice que hay 32 equipos. 32 oportunidades. De momento. De ¿Cómo? momento. Igual Yo hay sigo con la más. pedrada, de que estamos muy cerca de que Godel, porque están teniendo problemas con los partidos internacionales, de que Godel haga la de no jugáis más. Es que somos más equipos. Y intenta expandir la liga a 2 equipos más. Sí. Bueno, Yo estoy convencido, es una teoría mía, no tiene ningún tipo de base, ningún tipo de lógica. Pero os voy a cada semana explicar se una da más la cosa. sensación. Adri, ante las palabras de Tomás, Tomasita- siento la NHL, o sea, apoderándose de mi cuerpo. Esto de los 34 equipos yo lo escucho a menudo con el caucho. Por favor, matad esa idea. Por favor. Matad esa idea de yo, 34. O sea, agradezco en que la tomas NFL amenazas de son muerte. Houston y Atlanta, Tomás. ¿Y a qué 2 ciudades vamos en la NFL? A ver, ¿cuáles? Tienes 32, si no tienes 32 quarterbacks, ¿cómo vas a tener 34? Haciendo el ridículo con gente aún peor. Básicamente. Bueno, porque salga del retiro de Derek Carr cada 5 Lo que años. importa es el dinero. Y que Hombre, a siga ver, la- tengo que decir que lo de las 2 ciudades en realidad es bastante sencillo. Bueno, tú dímelas. Luis, San Luis es una y la San otra. Luis, San Luis está no sé perdiendo si mucha San Luis población, tiene aunque es una ciudad que a mí me gusta, está perdiendo gente. Ya lo sé, pero me refiero. San Luis es una Sí. y la otra, lo lógico es que fuese o lo que van a intentar y no sale bien, que es Alabama, que es una repetición bíblica de 8 millones de repetida. La de Canadá, que para mí no tiene sentido. no, San Antonio, Austin, ¿no? San Mi Antonio. teoría es que o es San San Antonio, Antonio quizás. o es Orlando. Que son Orlando, los dos grandes Orlando, San Antonio, mercados. San Luis, Son sí, los dos grandes sí. mercados. Que es verdad que ya tienen más equipos en el estado. Pero los dos grandes mercados de zonas metropolitanas que no tienen a un equipo NFL y sí tienen audiencia amplia NFL. Sí. Y en Texas Claro. hay muchísima pasta. Claro. O sea que San No Antonio. tengas dinero ahí para aburrir. no estaría mal San Diego. Uy, espérate. Ya, pero- Uy, Se va la conexión de Adri. Nada, Adri, San Diego no puede ser 3 equipos en Los Ángeles, en cambio sí puede ser, ¿eh? Cuidado que ponemos equipo en Anaheim. Sí, sí. Ay, Sí, la verdad madre es mía. que va bien. Sí. Yo todavía, Y bueno, todavía creo en que podrían hacer un equipo que no tuviera una sede fija. Los Nowhere Chargers. Pero Bueno, estos son los Jacksonville Jaguars normalmente. Exacto. Sí. claro, ya tienes a los Jacksonville / London Jaguars. Si tienes 18 partidos internacionales, pueden jugar en 8 campos diferentes internacionales como locales. Claro. O sea, es Como como, los como En el vez de los Nowhere, los Europe. Los Europe, lo que quieras. Sí, o el Circus Football Team. O sea, cada día en una ciudad diferente. El circo ha llegado a su ciudad. O sea. De repente en Wichita, Kansas, una semana. Pues en Wichita y para adelante. Porque lo de Las Vegas, esto sería como John Madden, que como no volaba porque no le gustaba el avión, ¿no? Iba con su tráiler donde tenía que jugar, tenía un truck de estos gigantes, un conductor y se iba parando donde le daba la gana y él tenía su Hall of Fame particular y entonces en los restaurantes que le gustaba pues ponía una placa
con el nombre del jugador que él creía que estaba en el Madden Hall of Fame. Así, ¿no? Donde se detenía el tráiler, ahí sería este equipo, jugaría un partido. Claro, exactamente. Equipo itinerante. Las auténticas estrellas Michelin, ¿eh? O sea, John Madden parando en restaurantes de carretera. ¿Por qué estás haciendo todo como mucho Friday Night Lights, de repente? Sí, o sea, hacer una franquicia como si fuese un high school de Texas. Ahora, Sí, pues estamos a estas claro. alturas de la temporada, la verdad, quiero decirte. Sí, sí, no, También completamente. es curioso que hayamos salido con la coña fácil, o sea, bueno, ni siquiera coña fácil, sino con el chiste antes de hablar de México City, por ejemplo. Es que en México yo creo que es imposible. México que no es habrá imposible. No, ya. O sea, pero me refiero a que cada está bien Adri de tirándolo igual que expansión podría tirar NFL. Londres. Sí. Claro, o sea, Pero- es que cada articulito que ves es de expansión NFL y si Londres y México, y es como sí. No. ¿Sabes? Pero No. ¿Y si Londres y pero México? No. Lo que hay. pasa palabra. Pero es que, Pasa quiero decir, palabra. es que Londres todavía tiene un sentido. El sentido es: hay sí, un que sí, propietario que tiene un equipo que puede construir un Y un estadio. estadio. Claro, pero Claro. México juega en el Azteca. No, Sí, vamos a sí. hacer que el Azteca sea campo NFL. Sí, claro que sí. México está ahora van a- mismo México diciendo que Las sí. Aztecas tendrían más problemas que el Rayo Vallecano para jugar. Básicamente. Correcto. A ver, hablando de pasar palabra, nos quedan algunas preguntas a las que queríamos atender antes de chapar el programa de hoy. Por ejemplo, Andrea Giovanella del Piero, que nos dice, para Tomasi, ¿te arrepientes de aquella tarde discutiendo en el mejor grupo de WhatsApp que existe, defendiendo que la NFC no arrasaba tanto a la AFC? No. ¿Crees que Rams, 49ers o incluso Bears no hubiesen ganado anoche? ¿Quién te parece un campeón más sólido? ¿Los Philadelphia Eagles del año pasado o los Seattle Seahawks de esta? Por orden inverso. Me parecen más sólidos los Eagles del año pasado. Sobre todo porque creo que atléticamente y sobre todo la línea ofensiva es una cosa que no hemos visto nunca. En plan, esa dominancia era absoluta a todos los niveles, entonces creo que son mejores. Siendo los Seattle Seahawks un muy buen equipo, que conste. Respecto a lo de la AFC y la NFC, no me lo parece. Es decir, creo que los Seahawks han ganado muy, muy bien. Creo que los Rams hubieran ganado, pero no creo que Chicago hubiera ganado fácil. Y no creo que 49ers hubiera ganado fácil, ni muchísimo menos. No creo que haya esa dominancia en NFC. Creo que este año se han dado las circunstancias para que el equipo NFC pueda hacer un destrozo al equipo AFC, pero que no hay tanta diferencia. Entonces no me arrepiento de defender eso. Y la otra pregunta, ¿había otra más o ya están esas dos? Había una tercera entre medias que hablaba, lo tenía por aquí, o sea, Rams, 49ers o incluso Bears no hubiesen ganado anoche. Lo que decía. Creo que Rams sí, pero creo que ni 49ers ni Bears hubieran ganado fácil. No sé si hubieran podido llevarse el partido, pero creo que no hubiera sido sencillo para ellos. Vale, Mira, si llega 49ers a la Super Bowl es un milagro médico. Sí, nos llega 49ers a la Super Bowl. Seguramente nos hubieran sacado alguno de nosotros también del retiro para jugar de linebacker porque no había más. Ahí está. Guillermo Boyer, receptor abierto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? George nos decía, Jorge, nos decía, bueno, varias preguntas, porque a muchas ya un poco las hemos ido atendiendo los temas a lo largo del programa, pero una en específico, Rafa, que me parecía que todavía podíamos rescatar. Los Patriots han perdido la oportunidad de campeonar, si bien es una gran defensa, siempre sostuve que Drake May puede ser el nuevo Dan Marino. Llegó una vez y luego nunca más. ¿Cómo reforzar un equipo con grandes carencias con picks de un equipo sin grandes carencias? Picks 31, 63, 95, 125 y 131. Que es un poco, es interesante, ¿no? Un poco quizás una reflexión más general y la famosa frase de Dan Campbell después de perder los Detroit Lions contra los San Francisco 49ers, que esta quizás haya sido la única oportunidad, ¿no? Y obviamente hay margen y tiempo y temporadas para volver a llegar, pero es un deporte y una liga pues extremadamente competitiva con muchísimos jugadores y muchísimos jugadores de muchísima calidad y sí que es verdad que sí, o sea, tiene carrera por delante, pero sí que al mismo tiempo estas oportunidades a veces solo pasan una vez en la vida y creo que eso también refleja pues un poco la manera en la que lo vivió Drake May, muchos de los jugadores, ¿no? Que pues piensas, oh, no, que se lo tomen tan a pecho, que estaban entre lágrimas, pues porque sí, una Super Bowl, pues no, nadie te garantiza el volver a jugar otra. No, desde luego, y son muchos los quarterbacks, obviamente, ¿no? Han mencionado a Dan Marino, pero Josh Allen todavía no ha llegado a una Super Bowl. Lamar Jackson Burrow ha llegado a una. Y no ha vuelto. Burrow sí, ha llegado a una y nos ha acercado a otra. Burrow va a arrasar y aquí podemos poner en valor lo que ha hecho Patrick Mahomes, ¿no? De plantarse cada año, por lo menos en la final de conferencias de esta última temporada.
lo que hizo Brady, lo que hizo Manning, que siempre estaba ahí, Peyton Manning, Eli llegó un par de veces y ganó, pero Peyton Manning siempre estaba ahí cerca, pero mira, Peyton Manning disputa, ¿no?, su tercera Super Bowl con los Broncos, o sea, después de una trayectoria impresionante, en su peor temporada como quarterback, porque ya iba de salida. Es la cuarta la que sí, o sea, son dos con los Colts y dos con los Broncos. Bueno, pero a lo que iba con los Broncos llega 2 veces, ¿no? O sea, con los Colts, después de ser el mejor quarterback de la liga estadísticamente, etcétera y tal, únicamente se planta en 2 Super Bowls. Entonces, que no es fácil, ¿no? Y mira, lo de los Colts y los Broncos de Peyton Manning demuestra que tienes que estar rodeado, ¿no? Por muy Peyton Manning que seas, que tienes que estar rodeado. Luego, a veces eres tan bueno como Brady que entonces ya te rodeas solo, ¿no? Entonces viene Gronkowski, viene los jugadores, etcétera, ¿no? Pero bueno, que es muy complicado y que sí, es una pena no haberlo aprovechado. Por otro lado, quizá no era factible, ¿no?, aprovecharlo tan pronto, ¿no? O sea, sí que es cierto que un equipo que había ganado 4 partidos la temporada anterior, Bravel hizo maravillas llevándolos a la Super Bowl, pero todavía no estaban preparados para ganarla. Ahora va a ser muy complicado porque ahora tendrá un calendario muy complicado, etcétera, ¿no? No, completamente. Y también por volver muy brevemente, o bueno, por tocar un tema que no habíamos tocado de la Super Bowl, Rafa, Eric Nortes nos decía, hola amigos, felicitaros por el año que ha tenido todo el equipo. No veo nada de estancamiento, de hecho, desde fuera diría que todos habéis dado un paso hacia adelante en cuanto a cobertura NFL, colaborando en medios de impacto nacional. Ojalá sigáis por este camino, no tenéis techo. Muchísimas gracias a Eric Nortes. En cuanto a eso, no, pero no es que Eric Nortes, claro, aquí tenía la pregunta a la que llegaba en otro tuit, que decía, en cuanto al partido, ¿creéis que hubo más permisibilidad en cuanto al arbitraje o fue trabajo de los equipos no cometer penalizaciones? Hubieron muy pocos pañuelos y también nos añadía en esa misma temática a Aitor, enhorabuena por toda la temporada, gracias a Eric y también a Aitor, y nos decía, realmente hubo tan pocos pañuelos que pitaros que se fue muy permisivo por ser la Super Bowl. Rafa, ¿qué opinas? Yo creo que sí, yo creo que por un lado había el mensaje de, oye, no pitéis muchas faltas, pero también eran 2 equipos muy bien entrenados, los equipos están muy bien entrenados y obviamente los equipos bien entrenados cometen menos penalizaciones. Yo no vi nada así extremadamente extraño. Sí que una recepción de Cooper Kupp en el primer drive, que la verdad no sé si fue o no, porque no vimos muchas repeticiones, porque Bravel optó por no lanzar el challenge, pero quizá lo podía lanzar. Y después una jugada, un rifirrafe entre Joe, el cornerback de los Seahawks, ya hacia el final del partido, y el receptor de los... en el que se cogen de la máscara, se empujan y Joe le suelta un puñetazo a Diggs, me parece que tenía que haber sido expulsado. Y que quizá tenían que haber hecho faltas contra los dos, que se anularon, o faltas únicamente contra Joe. Y ahí es de las cosas que bueno, no sé los propietarios qué la reunión próxima que tengan para evaluar la temporada. Dijo esto, ¿no? Podía entrar de oficio, el mayor podía entrar de oficio ante una cosa flagrante y el problema aquí es que entraba a veces de oficio y a veces no, y yo creo que eso lo quitaría. Entiendo que la idea es que entren para evitar problemas, pero ves una repetición de un jugador que le tira un puñetazo a otro, bueno, que le da un puñetazo a otro, pues tiene que llamar a la persona de Nueva York y decir, expúlseme a este jugador y ya está. Y no se hizo, y era la Super Bowl. Entonces, yo creo que es una cosa que tendrían que mirar, decir, oye, no, Nueva York no puede entrar de oficio a corregir cosas, ¿no? Para eso existe, ya sé, quieren que el partido vaya rápido, eso, pero para eso existe el pañuelo rojo del challenge, etcétera, ¿no? Y entonces queda muy mal, yo creo que queda muy mal ahí la NFL cuando un jugador le da un puñetazo a otro y no lo expulsan. Porque en principio lo puedes, en teoría de las cosas que podía entrar de oficio a Nueva York. Pero esa es la única jugada que creo que los árbitros no estuvieron bien. Lo demás, yo creo que muy bien. Y sí, fue bastante permisivo, pero yo creo que también es importante dejar a los jugadores jugar. ¿No? En cada pase puedes pitar prácticamente un holding, un pass interference, lo que sea. Y yo creo que nadie se quedó descontento con el arbitraje. Es cierto que el partido estaba muy, muy decidido. Pero yo creo que fue un muy buen arbitraje.
Ahí está. Y David Cowe, David Medrán. Yo, nuestro buen una amigo. cosa, Sí. Ander, que yo lo que reconozco, Sí, esto sí. que me molesta, es el cambio de criterio. Si a mí me parece bien que no piten los pass interference, me parece un acierto que no los piten, pero me molesta soberanamente el saber que si este partido, en vez de ser la Super Bowl, es semana 15, hay 4 pass interference que se pitan. Que es una decisión de que es playoff y que por tanto tal, pero hay jugadas que tú sabes que en temporada regular se pitan, que en playoff no. Y que para mí el criterio no debería ser un cambiamos lo de playoff. Es, oigan, señores, si ustedes lo que quieren es un juego rápido y esto lo van a permitir, permítanlo durante toda la temporada. Ahí está. Ahí está. Y nos decía, como decía David Medrán, lloró y se emocionó Nacho cuando ganó su equipo el título. No lo sabemos. O sea, claro, le podría haber preguntado cuando estaba ahí en el metro y tal, pero no hemos tenido ahí la oportunidad. A ver, Rafa, conociendo a Nacho, no sé. No termino de verlo Nacho, yo llorando. Nacho no es una persona, es un producto de la inteligencia artificial, con lo cual se emocionó lo que sí emocionaría, pero no lloró. Ya, sí. sí. Se emocionó más su madre. Su madre nos estuvo enviando fotos de Nacho, Nacho en toda la semana, todos los momentos de Nacho, ahí los vivíamos más por su madre que por Nacho. Es una persona más sobria, estable, etcétera. No, su madre es bajísima, ¿eh? No es que no sea ni sobria ni estable, pero quiero decir que que ha quedado como mal, al contrario a la madre, alucinante, mi madre igual, orgullosa del hijo que de pronto está en el Levi's Stadium, ¿no? Y mi madre igual. Bueno, yo me enteré de que habían entrevistado a Rivera, a Ron Rivera, por una foto que envió mi cuñada. Está bien, antes que Paco, ¿eh? O sea, antes de que Paco subiera el tal. Ya, no, es que Paco pasa de nosotros, pero ahí está. O sea, Leak, ¿eh? Stefan Diggs, Adri. Pero no, gracias a Paco por la oportunidad de hoy de presentar el programa. Y sí, no, yo sé, como decía antes, tuve la oportunidad de vivir el partido junto a una oficina de los Seahawks, muy de los Seahawks y muy pasional. Así que eso es toda una experiencia que les recomiendo a la gente. Pero nada, y para rematar, FJ Walden, ahora que acaba la temporada, que nadie se relaje, solo quedan 75, cuando esto se publique, imagino que 74 días para el Tomasi Day. Santiago. A mí conmigo que no cuenten ahora mismo, ¿eh? Es decir, ya cuando lleguemos más cerca estaremos pendientes, pero ahora mismo a mí que me dejen ahora tranquilo. mismo es que es mucha carga de temporada, no podéis, o sea, estar hablándoles a los jugadores de la NFL el día que se termina la temporada de buah, en abril te quiero ahí en los entrenamientos a tope. No, les dejas descansar y luego ya en abril hablamos. Tomás, y necesito un descanso ahora estilo Aaron Rodgers, más o menos. Sí, exactamente. Para darme encerrar en algún sitio y ya está. Yo solo digo que 74 días para el Tomás Day, pero 72 días para la Feria de Sevilla. Ergo, Ojo, ¿eh? ¿La Feria de Sevilla coincide con el draft? Sí. Correcto. Y hay muchas ideas de Bombero respecto a fusionar ambas cosas, ¿eh? Me imagino que las sabrán, pero bueno. No es una idea de Bombero, son ejecuciones prácticas que van a pasar en el futuro. Ah, bueno. Como, ideas de Bombero, no hagáis caso a Adrián. Gracias, Tomás. No, o sea, yo hablo de las mías, de las tuyas no. O sea, yo sé. O sea, Paco va a coger una caseta y. Sí, exactamente. Esa era una de las ideas, sí. Claro, y meternos a todos ahí dentro, raptarnos ahí dentro. Pero nada, oye, llegamos... como eso se dé, yo te digo una cosa, como eso se dé y demos la mejor feria de Sevilla de la historia, dando Tomás y Day, épico, simplemente épico. Nada más. Pues Tomás quiere irse a dormir. A la larga, la Feria de Sevilla le podría crear el problema que ha creado el NFL con el halftime show, que la gente ya vaya pensando en el Claro. Ya que tengáis que cambiar la Feria de Sevilla todos los años para que coincida con el draft para poder encajarlo. Claro. Tengo también una duda. ¿El halftime de la Feria de Sevilla es el Tomás Day o viceversa? Hombre, el Tomás Day dura un día y la Feria de Sevilla múltiple. No podemos. Claro, entonces, proporcionalmente lo más corto es el Tomás Day, Tomás, y como en el halftime show. Claro. No, por eso, el halftime show seremos nosotros, no puede ser la Feria de Sevilla el halftime nuestro. Claro, pero la gente a lo que realmente le gusta es el halftime show. Así que ahí está. Tiremos, anda, vamos a cerrar ya hoy. Sí, no, vamos. Es decir, que en el draft va a haber alguien escribiendo ojalá menos sevillanas y rebujito y más Tomás analizando picks.
Madre mía. Nos vamos a ir por hoy. Gracias a todos quienes han enviado preguntas, a los que hemos podido llegar y a los que no. Agradecemos muchísimo todas y cada una de ellas y que os hayáis tomado el tiempo de enviarlas. Y nada, pues a lo largo de la off-season, ahora esta primavera, además del draft, tendremos más tiempo para llegar a muchas más de vuestras preguntas, queridos oyentes. Aquí os apreciamos enormemente por estar al otro lado, por hacer el Capologist lo que es. Y nada, es un poco tomando el hilo ya para cerrar de lo que decía Tomás y al principio. Eso ha sido una temporada enormemente satisfactoria para Adri, para Rafa, para Tomás y para mí, a título personal particular, el haber podido cubrir partidos en directo esta temporada por primera vez con el Capologist, con Álvaro Fraile en Londres, con Guillermo Boyer en Berlín, luego todos nosotros y bueno, yo junto a Adri en el palco del Bernabéu. Bueno, el palco, la zona de prensa, pero será como un palco. Te iba a decir, yo el palco no estuve. ¿Tú? Dije, yo palco que no lo estuviste, pero bueno, no, palco no, pero bueno, estaba arriba como un palco. Pero bueno, en todo caso, sí, o sea, una temporada enormemente satisfactoria para todos nosotros, que pues, ha sido un placer poder haberla vivido y bueno, se termina la temporada de NFL, sigue el podcast y ahora muchísimo más contenido que vamos a tener fuera de temporada. Pero por marcar un poco este punto y seguido, la verdad es eso, que ha sido genial y nada, agradecemos a todos por los que habéis estado al otro lado, por habernos permitido la oportunidad de poder ir a estas cosas, porque al final el éxito del programa es lo que nos permite poder hacer todas estas coberturas en persona y la Super Bowl, que también la hemos hecho, Adri en el partido que ha estado, Tomás y también en Dublín. Todo ha sido No. En Londres, es verdad, en Londres. no. En Londres. Yo en Dublín fui como borracho premium. Es verdad, Tomás y borracho en Dublín, Londres con los Vikings Browns, es verdad. Se me estaban traspapelando los partidos porque eran muchos. Pero nada, que eso, que muchísimas gracias por todo. Como así, en reflexión final, nos lo hemos pasado en grande y bueno, seguiremos tratando de traeros más y mejor para recompensar toda vuestra fidelidad y todo vuestro apoyo. Tomasi, nos vamos por hoy. Gracias. Un placer, como siempre, cuídate. Gracias, Rafa. Hasta la próxima, y bien esta Real Sociedad. Así es. De Rino Matarazzo, un estadounidense en la Real. Qué mundo de fantasía. Gracias, Adri, nos vamos. Nada, yo no quiero hablar de mi equipo de fútbol, así que ya podemos cerrar el campo. Me gusta. Podríamos hablar de hockey, quizás. Ha ganado el Racing, Tomás, ¿sí? Sí. Otro partido raro de narices, pero bien. Un saludo a Óscar Portugal, qué mejor manera de cerrar. Yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Paco, no me odies porque se me haya olvidado hacer el momento de publicidad en medio del programa. Así que nada, eso, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado y hasta que nos reencontremos a lo largo de la semana. No sé, habrá más algo sacará Paco para abasteceros. Nada, espero que lo paséis muy bien y nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. En nombre de todo el Capologist, nos vamos. Un abrazo.